Capítulo 10. Átomos y moléculas. Aunque la figura de Charles Darwin domina en cualquier exposición sobre la ciencia en el siglo XIX, este personaje es en cierto modo una anomalía. Fue precisamente durante el siglo XIX, que coincide casi exactamente con la vida de Darwin, cuando la ciencia dio el viraje para dejar de ser un pasatiempo de caballeros, en el que los intereses y la capacidad de un solo individuo podían producir un profundo impacto, y convertirse en toda una profesión para una población más amplia, donde el progreso depende del trabajo de muchos individuos que son, hasta cierto punto, intercambiables. Incluso en el caso de la teoría de la selección natural, como ya hemos visto, si a Darwin no se le hubiera ocurrido la idea, se le habría ocurrido a Wallace, y a partir de ahora veremos cada vez más frecuentemente que los descubrimientos se realizan más o menos simultáneamente, siendo sus autores distintas personas que trabajan independientemente, y en gran medida, sin que los unos conozcan los hallazgos de los otros. La otra cara de la moneda, desgraciadamente, es que el número creciente de científicos trae consigo una inercia cada vez mayor y la consiguiente resistencia a admitir cambios, lo que significa que, demasiado a menudo, cuando algún individuo brillante da con una teoría nueva y profunda sobre el modo en que funciona el mundo, esta teoría no se acepta inmediatamente o no se valora su mérito, por lo que puede pasar una generación hasta que se abre camino en el mundo de los conocimientos. Científicos aceptados por todo el colectivo. En breve veremos cómo funciona esta inercia en el caso de la reacción, o falta de reacción, que provocaron las teorías de John Dalton sobre los átomos. También la propia vida de Dalton nos ofrecerá un ejemplo preciso del modo en que avanza la ciencia. Cuando Dalton nació, en 1766, probablemente no había en todo el mundo más de 300 personas a las que se pudiera aplicar el calificativo de científicos según las pautas actuales. Hacia 1800, cuando Dalton estaba a punto de terminar el trabajo, por el que es recordado actualmente, el número de estos científicos auténticos estaría en torno al millar. En la época en que murió, en 1844, había alrededor de 10.000 y hacia 1900 serían aproximadamente 100.000. Poco más o menos, el número de científicos estuvo duplicándose cada 50 años durante el siglo XIX. Figura 30. Símbolos de Dalton para los elementos químicos. Pero recordemos que la población total de Europa se duplicó entre 1750 y 1850, pasando de unos 100 millones a alrededor de 200 millones. Teniendo en cuenta solo la población de Gran Bretaña, esta se multiplicó por 2 entre 1800 y 1850, aumentando desde aproximadamente 9 millones de habitantes hasta unos 18 millones. Por lo tanto, el número de científicos creció en la misma proporción que la población total, y no de una manera tan impresionante como puede parecer a primera vista viendo solo las cifras del número de científicos. 151. 151 imágenes de Greeneway. Los trabajos de Humphrey Davy sobre los gases. La investigación electroquímica, la transición de la ciencia de aficionados a la ciencia profesional queda muy bien ejemplificada si se observa la carrera de Humphrey Davy, que en realidad era más joven que Dalton, aunque su vida fue más breve. Davy nació en Penzance, Cornualles, el 17 de diciembre de 1778. Cornualles era entonces todavía un país casi separado de Inglaterra y el idioma de Cornualles no estaba del todo muerto, pero Davy tuvo desde su temprana edad unas ambiciones que iban más allá de los confines de su condado nativo. El padre de Davy, Robert, poseía una pequeña granja y también trabajaba tallando la madera, pero nunca conoció el éxito económico. Su madre, Grace, puso más tarde una sombrerería junto con una mujer francesa que había escapado de la revolución. Pero, a pesar de su contribución a la economía familiar, la situación de la familia llegó a ser tan difícil que Humphrey, el mayor de los 5 hijos, tuvo que ir, a los 9 años de edad, a vivir con el padre adoptivo de su madre, John Tonkin, que era cirujano. En 1794, cuando el padre de Humphrey murió, dejando a la familia nada más que deudas, fue Tonkin quien aconsejó a Davy, que había estudiado en la escuela de enseñanza secundaria de Truro sin demostrar ninguna capacidad intelectual extraordinaria, que entrara como aprendiz con el farmacéutico local, con la aspiración, en última instancia, de ir algún día a Edimburgo a estudiar medicina. Durante este tiempo, Davy aprendió también la lengua francesa, que le enseñó un sacerdote francés refugiado y que pronto resultaría de inestimable utilidad para el joven. Parece ser que Davy fue un aprendiz prometedor y siguió un programa autodidacta que recuerda lo que hizo Benjamin Thompson más o menos a la misma edad. Desde luego, podía haberse convertido en un buen farmacéutico e incluso en médico, pero el invierno de 1797 a 1798 marcó un punto de inflexión en la vida del joven. A finales de 1797, poco antes de cumplir 19 años, leyó en su versión original el Traité élémentaire de Lavoisier y se quedó fascinado por la química. Unas pocas semanas antes, la madre de Davy, que seguía viuda y luchando por llegar a cubrir las necesidades de la familia, había aceptado como huésped para el invierno a un joven enfermo de tuberculosis, enviado al clima relativamente suave de Cornualles por razones de salud. Este joven resultó ser Gregory Bath, el hijo de James Bath, y había estudiado química en la Universidad de Glasgow. Gregory Bath y Humphrey Davy entablaron una amistad que duró hasta la muerte de Bath, acaecida en 1805, cuando tenía 27 años de edad.
La presencia de Bat en Penzance durante aquel invierno supuso para Davy tener a alguien con quien compartir su interés cada vez mayor por la química. En 1798, tras realizar experimentos por cuenta propia, desarrolló en un manuscrito bastante largo sus teorías sobre el calor y la luz, cuestiones que en aquellos tiempos todavía se trataban en el campo de la química. Muchas de estas teorías, aunque hay que destacar que Davy descartaba la teoría del calórico, eran ingenuas y no resistirían actualmente un examen exhaustivo, pero en cualquier caso constituían un logro impresionante para un provinciano autodidacta de 19 años. A través de Gregory Batt y de su padre James Batt, Humphrey Davy fue presentado, por correspondencia al Dr. Thomas Beddoes, de Bristol, al que envió su informe sobre el calor y la luz. Beddoes, 1760 a 1808, había sido alumno de Joseph Black en Edimburgo, antes de trasladarse a Londres y luego a Oxford, donde terminó sus estudios de medicina y enseñó química desde 1789 hasta 1792. Posteriormente, le intrigó el descubrimiento de distintos gases y decidió fundar una clínica para investigar el potencial de estos gases en los tratamientos médicos. Aunque actualmente nos pueda resultar alarmante, tenía la idea de que respirar hidrógeno podría curar la tuberculosis. Se trasladó a Bristol, donde estuvo ejerciendo la medicina mientras conseguía fondos para lo que fue, a partir de 1798, el Pneumatic Institute. Beddoes necesitaba un ayudante para que le ayudara con los trabajos químicos y el joven Davy consiguió el empleo. Abandonó Penzance el 2 de octubre de 1798, un par de meses antes de cumplir los 20 años. Fue en Bristol donde Davy llevó a cabo los experimentos que hicieron que su nombre fuera más conocido, a saber, los experimentos con el gas que actualmente llamamos óxido nitroso. No viendo otro modo de averiguar cómo afectaba este gas al cuerpo humano, Davy preparó 4 cuartos de galón de óxido nitroso en una bolsa de seda e inhaló su contenido, después de haber vaciado sus pulmones lo más posible. Descubrió inmediatamente las propiedades embriagadoras de este gas, que pronto pasó a llamarse gas hilarante, al ponerse de moda entre los que buscaban este placer. Un poco más tarde, cuando una muela del juicio le estaba produciendo unas molestias considerables, Davy descubrió también, accidentalmente, que el óxido nitroso aliviaba la sensación de dolor y llegó a escribir, en 1799, que probablemente tenga un uso beneficioso durante las operaciones quirúrgicas. En aquella época, desgraciadamente, no se hizo caso de esta sugerencia, siendo el dentista americano Horace Wells, en 1844, el que utilizó por primera vez el gas hilarante para las extracciones dentarias. Davy continuó experimentando en su propio cuerpo con la inhalación de distintos gases, con resultados casi fatales en una ocasión. Estaba experimentando con la sustancia conocida como gas de agua, en realidad, una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, que se obtenía haciendo que el vapor de agua pasara sobre brasas de carbón. El monóxido de carbono es extremadamente venenoso y produce rápidamente y sin dolor un profundo sueño que conduce a la muerte, razón por la cual muchos suicidas optan por matarse respirando los gases del tubo de escape de un coche. Antes de desmayarse, Davy tuvo el tiempo justo para dejar caer de sus labios la boquilla de la bolsa de la que estaba respirando, por lo que solo sufrió un terrible dolor de cabeza al despertar. Pero sí se hizo famoso fue precisamente gracias al óxido nitroso. Después de pasar unos 10 meses haciendo un estudio intensivo sobre las propiedades químicas y psicológicas de este gas, Davy informó sobre sus descubrimientos en un libro de más de 80.000 palabras, que escribió en menos de 3 meses y publicó en 1800. El ritmo al que iba avanzando en su carrera no podía ser mejor. En 1800, cuando hubo finalizado sus trabajos sobre el óxido nitroso, Davy empezó a interesarse por la electricidad, como consecuencia de las noticias que recibió sobre el hecho de que Volta había inventado, o descubierto, la pila galvánica, comenzando con el experimento clásico de descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno por la acción de una corriente eléctrica. Davy pronto se convenció de que existía una relación significativa entre la química y la electricidad. Cuando estaba iniciando estos estudios, el conde Ranford, como se llamaba ya, entonces Benjamin Thompson, estaba intentando poner en marcha la Royal Institution, RI, en Londres. La RI se había fundado en marzo de 1799, pero el primer profesor de química que se nombró para esta institución, Thomas Gamet, no estaba dando el resultado que se esperaba de él. Sus primeras conferencias habían funcionado bien, pero la segunda tanda adoleció de falta de preparación y de una presentación carente de entusiasmo. Había razones para que esto fuera así. La esposa de Gamet había fallecido recientemente y parece ser que, como consecuencia, Thomas había perdido la ilusión por realizar cualquier actividad. Gamet murió en 1802, cuando solo tenía 36 años de edad. Cualesquiera que fueran las causas del fracaso de Gamet, Branford tenía que actuar rápidamente si quería que la RI se desarrollara a partir de unos comienzos prometedores, por lo que pensó en Davy, la estrella más brillante que estaba ascendiendo en el firmamento de la química en Gran Bretaña, y le invitó a incorporarse a la institución como profesor ayudante de química y director del laboratorio de la RI, con un salario inicial de 100 guineas anuales, más el alojamiento en la RI, con la posibilidad de ser el sucesor de Gamet en el puesto más alto. Davy aceptó y se hizo cargo del empleo el 16 de febrero de 1801.
tuvo un brillante éxito con sus conferencias, por una parte debido al contenido y a la emoción que suscitaban sus charlas, siempre minuciosamente preparadas y ensayadas, y por otra parte gracias al atractivo físico y al carisma del conferenciante, lo cual hacía que las jóvenes de la buena sociedad acudieran en tropel a las conferencias, independientemente de cuál fuera el contenido de estas. Gamet, presionado por Ranford, no tardó en dimitir y Davy se convirtió en la estrella de la RI, siendo nombrado profesor de química en mayo de 1802, poco antes de que Ranford abandonara Londres para instalarse en París. Davy solo contaba 23 años de edad y no había recibido una educación formal más allá de lo que la escuela secundaria de Truro le pudo ofrecer. En este sentido, fue uno de los últimos en la corriente de grandes científicos aficionados, aunque no era, en sentido estricto, un caballero, pero, como empleado a sueldo de la RI, fue también uno de los primeros científicos profesionales. Aunque se le suele recordar como un científico puro, los mayores logros de Davy consistieron en promocionar la ciencia entre sus contemporáneos, tanto de un modo general en la RI, como en términos de aplicaciones industriales y particularmente, agrícolas. Por ejemplo, dio una famosa serie de conferencias, a través de un convenio con la Junta de Agricultura, sobre la importancia de la química para la agricultura. La importancia del tema y las habilidades de Davy como conferenciante quedan reflejadas en el hecho de que más tarde, en 1810, le llamaron de nuevo para que repitiera las conferencias en Dublín, cobrando 500 guineas y añadiendo otra serie de charlas sobre electroquímica. Un año más tarde dio allí otra serie de conferencias, siendo sus honorarios esta vez 750 guineas, más de 7 veces el salario que cobraba inicialmente en la RI en 1801. También se le concedió el título de doctor en leyes, honoris causa, en el Trinity College de Dublín. Fue el único título que recibió en toda su vida. Podemos hacernos una idea de cómo era el método de Davy para preparar las conferencias a partir de un informe realizado por John Dalton cuando estaba dando una serie de conferencias en el RI en diciembre de 1803, el año en que Davy se convirtió en miembro de la Royal Society. Dalton nos cuenta 152 que escribió su primera conferencia con el texto completo y, luego, Davy le llevó a la sala de conferencias la tarde anterior al día en que tenía que pronunciarla. Dalton tuvo que leer la conferencia de principio a fin, mientras Davy estaba sentado en el rincón más apartado de la sala y le escuchaba. Al día siguiente, leí la conferencia ante una audiencia de entre 150 y 200 personas. Al terminar, recibí unos aplausos muy generosos. Sin embargo, Davy, al igual que muchos de sus contemporáneos, como ya veremos, se mostraba reacio a aceptar todas las implicaciones del modelo atómico de Dalton. Las investigaciones electroquímicas que hizo Davy le llevaron a realizar un análisis y un resumen magistrales de esta joven ciencia en la Bakerian Lecture de la Royal Society en 1806, por cierto, de una manera tan magistral e impresionante que al año siguiente la Academia Francesa le concedió una medalla y un premio, a pesar de que Gran Bretaña y Francia estaban todavía en guerra. Poco después, haciendo pasar unas corrientes eléctricas a través de potasa y soda, consiguió aislar dos metales que hasta entonces habían sido desconocidos, a los que llamó potasio y 152. Bis Harley. Sodio. En 1810, Davy aisló y dio nombre al cloro. Tras definir el concepto de elemento de manera precisa como una sustancia que no se puede descomponer mediante ningún proceso químico, demostró que el cloro es un elemento y que el componente clave de todos los ácidos es el hidrógeno, y no el oxígeno. Este fue el punto culminante de la carrera de Davy como científico, aunque en muchos aspectos nunca desarrolló plenamente todo su potencial real, debido en parte a que su falta de formación le llevó a veces a realizar trabajos chapuceros que carecían de un análisis cuantitativo adecuado, y en parte también porque la fama y la fortuna se le subieron a la cabeza, de tal modo que empezó a disfrutar más de las oportunidades sociales que le proporcionaba su posición que de su trabajo científico. Fue nombrado caballero en 1812, 3 días antes de casarse con una viuda rica y unos pocos meses antes de nombrar ayudante en el RI a Michael Faraday, que sería su sucesor. Aquel mismo año dimitió de su puesto de profesor de química del RI, siendo su sucesor inmediato William Brand, 1788 a 1866, pero se mantuvo en su cargo de director de laboratorio. A continuación realizó un amplio recorrido por Europa con su esposa, y con Faraday, gracias a un pasaporte especial que le proporcionaron los franceses por ser un científico famoso. La guerra, por supuesto, continuaba y no terminó hasta 1815. Fue después de que el grupo regresara a Inglaterra, cuando Davy diseñó la famosa lámpara de seguridad para los mineros que lleva su nombre, aunque algunos comentaristas sugieren la posibilidad de que Faraday tuviera mucho que ver con ello, dado que el trabajo que le llevó a hacer este diseño fue sumamente meticuloso y esmerado, por lo tanto muy diferente de lo que Davy solía hacer. En 1818, Davy se convirtió en baronet y en 1820 fue elegido presidente de la Royal Society, cargo en el que se esmeraba con gran placer cuando había que desarrollar el ceremonial, inherente a la jerarquía, y se convirtió en un snob de tal calibre que, en 1824, fue el único miembro que se opuso a la elección de Faraday como miembro de la institución. Sin embargo, a partir de 1825, Davy contrajo una enfermedad crónica. Se retiró de su trabajo como director del laboratorio del RI y ya no volvió a desempeñar papel alguno en los asuntos de la ciencia británica. A partir de 1827, viajó a Francia y a Italia, donde el clima era más beneficioso para su salud, y murió, probablemente de un ataque al corazón, en Ginebra,
el 29 de mayo de 1829, a los 51 años de edad. Si Humphrey Davy fue una de las primeras personas que se benefició de una lenta profesionalización de la ciencia, la carrera científica de John Dalton, tal como fue, muestra el largo camino que le quedaba aún por delante a este proceso en las primeras décadas del siglo XIX. Dalton nació en el pueblo de Eaglesfield, Cumberland, en 1766, probablemente la primera semana de septiembre. Procedía de una familia de cuáqueros, pero por alguna razón la fecha exacta de su nacimiento no fue inscrita en el registro cuáquero. Sabemos que tuvo 3 hermanos que murieron jóvenes y otros 2, Jonathan y Mary, que sobrevivieron. Jonathan era el mayor, pero no hay datos que atestiguen si Mary era mayor o más joven que John. Su padre era tejedor y la familia vivía en una casita de 2 habitaciones, una de ellas destinada a trabajar y hacer el resto de las rutinas diarias, y la otra utilizada como dormitorio. Dalton asistió a una escuela cuáquera donde, en vez de ser atiborrado con el latín, se le permitió desarrollar su afición por las matemáticas. Dalton atrajo sobre sí la atención de un cuáquero rico, Elihu Robinson, que le facilitó el acceso a sus libros y revistas. A los 12 años de edad, Dalton tuvo que empezar a contribuir a los ingresos familiares, por uno que, al principio, intentó enseñar a niños que eran aún más jóvenes, aunque algunos fueran físicamente más grandes que él, impartiendo estas clases primero en su propia casa y luego en el templo cuáquero, cobrando unas tarifas modestas. Pero esta actividad no tuvo éxito y Dalton la abandonó para dedicarse a los trabajos agrícolas. Sin embargo, en 1781, fue liberado de pasar toda su vida en el campo, ya que se reunió con su hermano Jonathan, que ayudaba a uno de sus primos, George Bewley, a llevar una escuela para cuáqueros en Kendall, una ciudad próspera con una numerosa población cuáquera. En 1785, cuando su primo se retiró, los 2 hermanos se hicieron cargo de la escuela, mientras su hermana les llevaba a la casa. John Dalton permaneció allí hasta 1793. Fue desarrollando gradualmente su interés por la ciencia, mientras respondía y planteaba preguntas en las revistas populares de aquellos tiempos, y comenzaba una larga serie de observaciones meteorológicas, que anotó diariamente desde el 24 de marzo de 1787 hasta su muerte. Frustrado por las oportunidades limitadas y la escasa remuneración económica que le ofrecía aquel empleo sin futuro, Dalton empezó a ambicionar convertirse en abogado o médico, y calculó cuánto podría costarle estudiar medicina en Edimburgo. Como cuáquero, por supuesto, no podía ir a Oxford o a Cambridge a estudiar, independientemente de los costes. Desde luego, tenía capacidad intelectual para asumir este proyecto, pero algunos amigos le advirtieron de que no había esperanza de obtener los fondos necesarios para hacer realidad su pretensión. Por una parte para ganar un poco de dinero extra, y por otra a fin de satisfacer sus inclinaciones científicas, Dalton comenzó a pronunciar conferencias por las cuales cobraba una modesta tarifa, extendiendo gradualmente su ámbito geográfico hasta llegar a Manchester. En parte como resultado de la fama que consiguió gracias a este trabajo, en 1793 llegó a ser profesor de matemáticas y filosofía natural en un college que se acababa de fundar en 1786 en Manchester, que se llamaba simplemente New College. Poco después de trasladarse a Manchester, se publicó un libro en el que daba cuenta de sus observaciones meteorológicas y que había escrito mientras estuvo en Kendall. En un apéndice de este libro, Dalton habla sobre la naturaleza del vapor de agua y su relación con el aire, describiendo el vapor como partículas que existen entre las partículas del aire, de tal forma que las presiones iguales y opuestas, ejercidas sobre una partícula de vapor por las partículas de aire, no pueden acercarla a ninguna otra partícula de vapor, sin la cual no puede producirse la condensación. En una visión retrospectiva, esta idea puede considerarse como precursora de la teoría atómica de Dalton. 153 Durante los 50 años que Dalton vivió allí, Manchester fue una ciudad que estuvo creciendo rápidamente, pues en aquella época la industria algodonera estaba saliendo de las casas particulares y se concentraba en fábricas situadas en las ciudades. Aunque no estaba directamente implicado en la industria, Dalton formó parte de las causas de su auge, ya que la única razón que justificaba la existencia de centros educativos como el New College era satisfacer la necesidad que aquella población creciente tenía de desarrollar la capacidad técnica que el nuevo modo de vida requería. Dalton enseñó allí hasta 1799. En aquella época era lo bastante bien conocido como para ganarse la vida decorosamente como preceptor privado, y c. 153 En aquella época esto era realmente un modelo, pero por razones históricas nos atendremos al convenio de llamar la teoría. Quedó en Manchester durante el resto de su vida. Una razón por la que Dalton llegó a ser bien conocido, casi desde el momento en que llegó a Manchester, fue que era ciego para los colores. Previamente, esta peculiaridad no había sido reconocida, pero Dalton llegó a darse cuenta de que no podía ver los colores de la misma forma que los veían otras personas, y descubrió que su hermano también estaba afectado por esta limitación. En particular el azul y el rosa les resultaban a ambos indistinguibles. El 31 de octubre de 1794, Dalton leyó un informe ante la Literary and Philosophical Society de Manchester en el que explicaba su análisis detallado del síndrome que pronto llegó a conocerse como daltonismo, un nombre que todavía se utiliza en algunos lugares del mundo. Durante aproximadamente los 10 años siguientes, el apasionado interés que sentía Dalton por la meteorología le llevó a reflexionar profundamente sobre la naturaleza de una mezcla de gases, partiendo de las teorías sobre el vapor de agua, que ya hemos mencionado.
Nunca llegó a desarrollar la teoría de que un gas estuviera formado por un enorme número de partículas en movimiento constante, que chocan unas con otras y con las paredes del recipiente que las contenga, sino que pensó sobre los gases en términos estáticos, como si estuvieran formados por partículas separadas entre sí mediante muelles. Sin embargo, incluso con esta desventaja en la posición de partida, llegó a considerar la relación entre los volúmenes que ocupaban distintos gases en condiciones diferentes de temperatura y presión, estudiando también el modo en que los gases se disolvían en agua y asimismo el modo en que influyen en las propiedades globales de los gases los pesos de las distintas partículas que los constituyen. En 1801 ya había descubierto la ley de las presiones parciales, según la cual la presión total ejercida por una mezcla de gases en el recipiente que la contiene es la suma de las presiones que ejercerían por separado los distintos gases, en las mismas condiciones, es decir, en el mismo recipiente y a la misma temperatura. El modelo atómico de John Dalton, primera disertación sobre pesos atómicos. Es imposible reconstruir la trayectoria exacta del pensamiento de Dalton, ya que sus anotaciones son incompletas. Pero poco después de 1800 se convenció de que cada elemento estaba formado por un tipo diferente de átomo que solo existía en ese elemento, y el rasgo distintivo fundamental que hacía que un elemento fuera distinto de otros era el peso de sus átomos, teniendo el mismo peso todos los átomos de un elemento determinado, sin que dichos átomos pudieran diferenciarse unos de otros. Los átomos de los elementos no podían crearse ni destruirse. Sin embargo, los átomos de los elementos podían combinarse e irnos con otros, siguiendo unas reglas específicas, para formar átomos compuestos, lo que actualmente llamaríamos moléculas. Dalton llegó incluso a inventar un sistema de símbolos para representar los distintos elementos, aunque esta idea nunca encontró una aceptación amplia, siendo muy pronto suplantada por la notación alfabética que actualmente nos resulta tan familiar y que se basa en los nombres de los elementos, en algunos casos en sus nombres latinos. Quizás el mayor fallo del modelo de Dalton es que no se dio cuenta de que elementos como el hidrógeno se presentan, en forma de moléculas, en la terminología actual, y no como átomos individuales, 112 en vez de H. En parte por esta razón, se equivocó en algunas combinaciones moleculares. Según la notación moderna, Dalton habría pensado que el agua es HO en vez de H2O. Aunque algunas partes del modelo de Dalton fueron explicadas en diversos informes y conferencias, la primera exposición completa de su teoría se llevó a cabo en varias conferencias pronunciadas en la RIE en diciembre de 1803 y enero de 1804, en las que Davy ayudó a Dalton a perfilar su presentación. El sistema apareció explicado, sin destacar en él ningún mérito particular, por Thomas Thomson en la tercera edición de su libro System of Chemistry en 1807, y en el libro del propio Dalton, titulado A New System of Chemical Philosophy, que incluía una lista de pesos atómicos estimados y se publicó en 1808, aunque Dalton ya había presentado la primera tabla de pesos atómicos al final de un informe en 1803. A pesar de la aparente modernidad y de la trascendencia del modelo de Dalton, este no consiguió conquistar a la comunidad científica a finales de la primera década del siglo XIX. A muchas personas les resultó difícil, a veces por motivos filosóficos, aceptar la idea de los átomos, con la consiguiente implicación de que no había cosa alguna en los espacios situados entre ellos, e incluso muchos de aquellos que utilizaron la idea la consideraron como un mero instrumento heurístico, una herramienta que podía usarse para averiguar el modo en que se comportaban los elementos, haciendo, como si, estuvieran compuestos por unas partículas diminutas, sin que tuviera que ser necesariamente cierto que estuvieran compuestos por unas partículas diminutas. Hubo que esperar casi medio siglo para que el átomo de Dalton se aceptara realmente como un concepto característico dentro de la química, y solo en los primeros años del siglo XX, casi 100 años después de que Dalton presentara su idea, se consiguió una demostración definitiva de la existencia de los átomos. Por lo que respecta a Dalton, ya no hizo más contribuciones al desarrollo de estas teorías, aunque fue colmado de honores durante toda su larga vida. Entre otras cosas, se convirtió en miembro de la Royal Society en 1822 y sucedió a Davy como uno de los 8 únicos asociados extranjeros que había en la Academia Francesa en 1830. Cuando falleció, el 27 de julio de 1844 en Manchester, se le organizó un funeral por todo lo alto, que chocaba radicalmente con su estilo de vida cuáquero, incluida una comitiva de 100 carruajes, pero, para entonces, la teoría atómica estaba ya plenamente en camino de llegar a ser una teoría aceptada. Jöns Berzelius y el estudio de los elementos. El siguiente paso crucial en el desarrollo de la teoría de Dalton lo había dado el químico sueco Jöns Berzelius, que nació en Vafversunda el 20 de agosto de 1779. Su padre, que era maestro, murió cuando Berzelius tenía 4 años y su madre se casó después con un pastor de la iglesia, Anders Ekmark. En 1788, cuando murió su madre, Berzelius se fue a vivir con la familia de un tío y, en 1796, comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Uppsala. Aunque tuvo que interrumpir sus estudios con el fin de trabajar para pagar las tasas académicas, consiguió el título de doctor en medicina en 1802. Después de doctorarse, Berzelius se trasladó a Estocolmo, donde trabajó al principio como ayudante, sin sueldo, con el químico Wilhelm Haisinge, 1766 a 1852. Posteriormente trabajó en condiciones similares como ayudante del catedrático de Medicina y Farmacia en la Facultad de Medicina de Estocolmo. Lo hizo también que, cuando el catedrático murió, en 1807, Berzelius recibió el nombramiento para sustituirle. Al poco tiempo,
Abandonó la medicina y se concentró exclusivamente en la química. Sus primeros trabajos se ciñen a la rama de la electroquímica y se inspiró, al igual que Davy, en la obra de Volta, pero, gracias a su formación universitaria, Berzelius fue un experimentador mucho más meticuloso que Davy. Fue uno de los primeros que formularon la idea de que los compuestos químicos están formados por partes eléctricamente positivas y partes eléctricamente negativas, lo cual es cierto en alguna medida, pero no es una verdad universal, y fue uno de los primeros que aceptaron con entusiasmo la teoría atómica de Dalton. A partir de 1810, Berzelius llevó a cabo una serie de experimentos para medir las proporciones en que se combinan los distintos elementos entre sí, y en 1816, había llegado ya a estudiar 2.000 compuestos diferentes. Estos experimentos contribuyeron en gran medida a proporcionar la base experimental que necesitaba la teoría de Dalton, y dieron a Berzelius la posibilidad de realizar una tabla razonablemente exacta con los pesos atómicos de los 40 elementos que se conocían en aquellos tiempos, unos pesos que se medían con relación al oxígeno, en vez de medirse con respecto al hidrógeno. También fue el inventor del sistema alfabético moderno de nomenclatura para los elementos, aunque tuvo que pasar mucho tiempo hasta que el uso de este sistema se generalizó. Mientras tanto, Berzelius y sus colegas aislaron e identificaron en Estocolmo varios elementos nuevos, entre los que se encontraban el selenio, el torio, el litio y el vanadio. Precisamente en torno a esta época, los químicos empezaban a considerar que los elementos se podían agrupar en familias, con propiedades químicas similares. Berzelius dio el nombre de halógenos, que significa generadores de sales, al grupo en el que figuran el cloro, el bromo y el yodo, como se le daba estupendamente inventar nombres. También acuñó los términos química orgánica, catálisis y proteína. Su Textbook of Chemistry, libro de texto de química, publicado por primera vez en 1803, se reeditó muchas veces y ejerció una gran influencia en el desarrollo posterior de la química. Un hecho que nos da idea de su importancia como química y de lo estimado que era en Suecia es que el día de su boda, en 1835, el rey de Suecia le dio el título de barón. Murió en Estocolmo en 1848. El número de Avogadro, sin embargo, ni Berzelius ni Dalton, y desde luego ningún otro, dieron inmediatamente con las dos ideas que conjuntamente hicieron que la teoría atómica avanzara. Estas ideas fueron formuladas en 1811. En primer lugar, el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac, 1778 a 1850, constató en 1808, y publicó en 1809, que los gases se combinan en proporciones simples de volumen, y que el volumen de los productos de la reacción, si estos son también gaseosos, se relaciona de una forma simple con los volúmenes de los gases que reaccionan entre sí. Por ejemplo, dos volúmenes de hidrógeno se combinan con un volumen de oxígeno para producir dos volúmenes de vapor de agua. Este descubrimiento, junto con unos experimentos en los que se demostraba que todos los gases obedecen las mismas leyes de expansión y compresión, condujeron al italiano Amadeo Avogadro, 1776 a 1856, a anunciar, en 1811, su hipótesis según la cual, a una temperatura dada, el mismo volumen de cualquier gas contiene el mismo número de partículas. En realidad utilizó la palabra moléculas, pero donde Dalton usaba átomo para designar tanto lo que llamamos átomos como lo que llamamos moléculas, Avogadro utilizó molécula para referirse tanto a lo que llamamos moléculas como a lo que llamamos átomos. Para simplificar las cosas, nos atendremos aquí a la terminología moderna. La hipótesis de Avogadro explicaba el descubrimiento de Gay-Lussac si, por ejemplo, cada molécula de oxígeno contiene dos átomos de este elemento, que pueden separarse para repartirse entre las moléculas de hidrógeno. Esta constatación de que el oxígeno y otros elementos pueden existir en una forma molecular poliatómica, en este caso O2 en vez de O, fue un paso decisivo hacia adelante. De esta manera, dos volúmenes de hidrógeno contienen el doble de moléculas que un volumen de oxígeno. Cuando se combinan, cada molécula de oxígeno aporta un átomo a cada par de moléculas de hidrógeno, produciendo el mismo número de moléculas que había en el volumen inicial de hidrógeno. Utilizando la notación moderna. 2H2 más O2 2H2O. La hipótesis de William Prout sobre los pesos atómicos en aquella época, las teorías de Avogadro cayeron en terreno baldío y durante décadas apenas hubo movimiento en el avance del desarrollo de hipótesis atómicas. Este movimiento se vio obstaculizado por la falta de experimentos que pudieran comprobar las hipótesis. Paradójicamente, los experimentos realizados solo sirvieron para generar una duda considerable con respecto a otra idea brillante que surgió por aquel entonces. En 1815, el químico británico William Prout, 1785 a 1850, basándose en la obra de Dalton, sugirió que los pesos atómicos de todos los elementos eran múltiplos exactos del peso atómico del hidrógeno, lo cual implicaba que, en cierto modo, los elementos más pesados que el hidrógeno podían estar formados por este elemento. Sin embargo, las técnicas experimentales de la primera mitad del siglo XIX fueron suficientemente buenas para demostrar que esta relación no se cumplía de una manera exacta, y que muchos pesos atómicos determinados mediante técnicas químicas no se podían expresar mediante números que fueran múltiplos perfectos del peso atómico del hidrógeno.
Hubo que esperar al siglo XX para que se resolviera este problema gracias al descubrimiento de los isótopos, átomos del mismo elemento con pesos atómicos ligeramente diferentes, pero tales que cada isótopo tiene un peso atómico que es un múltiplo exacto del peso de un átomo de hidrógeno. La cuestión era que los pesos atómicos determinados químicamente son una media de los pesos atómicos de todos los isótopos de un elemento dado. Tras la resolución del problema, la hipótesis de Prout fue considerada una idea clave en relación con la naturaleza de los átomos. Pero, aunque las sutilezas de la química a nivel atómico no ofrecieron grandes resultados en la investigación durante medio siglo, sin embargo se produjo un profundo desarrollo en el conocimiento de lo que sucedía a un nivel superior de organización dentro de la química. Los investigadores habían sido conscientes, durante mucho tiempo, de que existían dos variedades de sustancias químicas tales, que todo lo que se encuentra en el mundo material se podía encuadrar en una de las dos. Algunas, como el agua o la sal común, cuando se calentaban parecían cambiar sus características. Se ponían al rojo vivo, se fundían, se evaporaban, etc., pero, al enfriarse, volvían a su estado químico inicial. Otras, como el azúcar o la madera, se quedaban completamente alteradas por la acción del calor, de tal forma que resultaba muy difícil, por ejemplo, desquemar un trozo de madera. Fue en 1807 cuando Berzelius formalizó la distinción entre dos tipos de materia. Dado que el primer grupo de sustancias está asociado con sistemas no relacionados con la materia viva, mientras que el segundo grupo está estrechamente relacionado con sistemas vivos, eligió para estos grupos los nombres inorgánico y orgánico respectivamente. A medida que la química se fue desarrollando, quedó cada vez más claro que la materia orgánica está formada por compuestos que en gran medida son mucho más complejos que los de la materia inorgánica. Sin embargo, también se pensaba que la naturaleza de las sustancias orgánicas estaba relacionada con la presencia de una fuerza vital, que hacía que la química actuara de manera diferente en los seres vivos y en la materia inerte. Friedrich Poller, estudios sobre sustancias orgánicas e inorgánicas. La consecuencia era que las sustancias orgánicas solo podían ser fabricadas por sistemas vivos, y se produjo una gran sorpresa cuando, en 1828, el químico alemán Friedrich Poller, 1800 a 1882, descubrió casualmente, en el transcurso de unos experimentos cuyo objetivo era muy diferente, que la urea, uno de los componentes que constituyen la orina, se podía producir calentando una sustancia que se llamaba cianato de amonio. El cianato de amonio estaba entonces considerado como una sustancia inorgánica, pero la definición de sustancia orgánica cambió a la luz de este y de otros experimentos similares realizados con materias orgánicas producidas a partir de sustancias que nunca se habían asociado con la vida. A finales del siglo XIX ya estaba claro que no había una misteriosa fuerza vital que estuviera actuando en la química orgánica, y que existen dos cosas que distinguen los compuestos orgánicos de los inorgánicos. En primer lugar, los compuestos orgánicos son a menudo sustancias complejas, en el sentido de que cada molécula contiene muchos átomos, generalmente de diversos elementos. En segundo lugar, todos los compuestos orgánicos contienen carbono, siendo este elemento la causa de su complejidad, ya que, como veremos más adelante, los átomos de carbono son capaces de combinarse de muchas e interesantes maneras con muchos otros átomos y con otros átomos de carbono. Esto significa que el cianato de amonio, que contiene carbono, está considerado actualmente como una sustancia orgánica, pero esto no reduce en modo alguno la importancia del descubrimiento de Boller. Hoy en día es posible incluso fabricar cadenas completas de ADN en el laboratorio a partir de sencillas sustancias inorgánicas. Actualmente, la definición habitual de molécula orgánica dice que se llama así a cualquier molécula que contenga carbono, y la química orgánica es la química del carbono y sus compuestos. La vida está considerada como un producto de la química del carbono que obedece a las mismas reglas químicas que actúan en todo el mundo de los átomos y las moléculas. Junto con las teorías de la evolución, formuladas por Darwin y Wallace, esta teoría del orgánico produjo durante el siglo XIX un cambio importante en las opiniones sobre el lugar que ocupa el ser humano en el universo. La selección natural nos dice que somos parte del reino animal, sin que haya prueba alguna de la existencia de un alma humana única. La química nos dice que los animales y las plantas forman parte del mundo físico, sin que haya prueba alguna de la existencia de una fuerza vital especial. Concepto de valencia. En la época en que todo esto se iba aclarando, sin embargo, la química abordó finalmente la cuestión de los átomos. Entre los conceptos clave que emergieron de estas décadas de confusión, el químico inglés Edward Franklin, 1825 a 1899, dio en 1852 el primer análisis razonablemente claro de lo que se conocería como valencia, una medida de la capacidad de los átomos de un elemento determinado para combinarse con otros átomos. Entre las muchas expresiones utilizadas en los primeros tiempos para explicar esta propiedad, una de ellas, equivalencia, derivó hacia la palabra valencia utilizada actualmente. Por lo que respecta a las combinaciones químicas, en cierto sentido dos cantidades de hidrógeno equivalen a una de oxígeno, mientras que una de nitrógeno equivale a 3 de hidrógeno, y así, sucesivamente. En 1858, el escocés Archibald Couper, 1831-1892, escribió un informe en el que introduce en la química el concepto de enlaces, simplificando así la idea de valencia y el modo en que los átomos se combinan. Según esto, se dice que el hidrógeno tiene valencia 1, en el sentido de que puede formar un enlace con otro átomo.
El oxígeno tiene valencia 2, porque puede formar dos enlaces. Así, con bastante lógica, cada uno de los dos enlaces, pertenecientes a un átomo de oxígeno puede unirse con un átomo de hidrógeno, formando una molécula de agua H2 o si se prefiere HOH, donde los guiones representan enlaces. De un modo similar, el nitrógeno tiene valencia 3, es decir, 3 enlaces, por lo que puede combinarse con 3 átomos de hidrógeno a la vez, dando amoníaco, NH3. Pero los enlaces pueden formarse también entre dos átomos de un mismo elemento, como sucede con el oxígeno O2, que se puede representar como O igual a O. Lo mejor del caso es que el carbono tiene valencia 4, por lo que puede formar al mismo tiempo 4 enlaces, individuales con 4 átomos distintos, incluso con otros átomos de carbono 154. Esta propiedad es crucial en la química del carbono y Kuer sugirió inmediatamente que los complejos compuestos de carbono que constituyen la base de la química orgánica podrían consistir en una cadena de átomos de carbono, dándose la mano, con otros átomos que estarían enganchados a los enlaces, sobrantes, a los lados de la cadena. La publicación del informe de Kuer se retrasó, y a causa de esto apareció la misma teoría antes y de manera independiente publicada por el químico alemán, Friedrich August Kekulé, 1829-1896. Este hecho eclipsó en aquel momento la obra de Kuer. 7 años más tarde, Kekulé tuvo la inspirada idea de que los átomos de carbono podrían unirse también formando anillos. La manera más frecuente sería un anillo de 6 átomos de carbono formando un hexágono, con unos enlaces que saldrían hacia el exterior del anillo para conectar con otros átomos, o incluso con otros anillos de átomos. Stanislao Cannizzaro, la distinción entre átomos y moléculas a finales de la década de 1850, al estar ya en el aire unas teorías como las de 154 o puede formar enlaces dobles, e incluso triples, con un número menor de átomos, como sucede en el dióxido de carbono, CO2, que podemos representar como O igual a C igual a O. Kuer y Kekulé, todo estaba a punto para que alguien redescubriera la obra de Avogadro y la pusiera en el contexto adecuado. Esa persona fue Stanislao Cannizzaro, aunque lo que realmente hizo puede explicarse de una manera muy sencilla, tuvo una vida tan interesante que es imposible resistirse a la tentación de desviarse brevemente para entresacar algunos de sus momentos más destacados. Cannizzaro, hijo de un magistrado, nació en Palermo, Sicilia, el 13 de julio de 1826. Estudió en Palermo, Nápoles, Pisa y Turín, antes de comenzar a trabajar como ayudante de laboratorio en Pisa, actividad que realizó desde 1845 a 1847. Después regresó a Sicilia para luchar en la fracasada rebelión contra el régimen borbónico del rey de Nápoles, un episodio de la ola de levantamientos que ha hecho que los historiadores llamen al año 1848, el año de las revoluciones, en Europa. El padre de Cannizzaro era en aquella época jefe de policía, circunstancia que debió de hacer las cosas el doble de interesantes. Tras el fracaso de la rebelión, Cannizzaro, que había sido sentenciado a muerte en rebeldía, marchó al exilio, concretamente a París, donde trabajó con Michel Chevreul, 1786 a 1889, que era profesor de química en el Museo de Historia Natural. En 1851, Cannizzaro pudo regresar a Italia, donde enseñó química en el Colegio Nazionale de Alessandria, en el Piamonte 155, antes de trasladarse a Génova en 1855 como profesor de química. Fue precisamente estando en Génova cuando supo de la hipótesis de Avogadro y la situó en el contexto de los avances que habían tenido lugar en la química desde 1811. En 1858, justo 2 años después de la muerte de Avogadro, Cannizzaro escribió un opúsculo, lo que actualmente llamaríamos un borrador, en el que esbozó la diferencia esencial entre átomos y moléculas, despejando la confusión que existía desde la época en que se habían publicado los trabajos precursores de Dalton y Avogadro, y explicando cómo el comportamiento observado en los gases, las reglas de la combinación de volúmenes, las mediciones de la densidad del vapor, etc., junto con la hipótesis de Avogadro, podía utilizarse para calcular los pesos atómicos y moleculares en relación con el peso de un átomo de hidrógeno. Además, también confeccionó una tabla de pesos atómicos y moleculares. Este opúsculo circuló ampliamente en una conferencia internacional que se celebró en Karlsruhe, Alemania, en 1860, y tuvo 155 en aquellos tiempos. Italia era todavía un rompecabezas de pequeños estados, de tal modo que el estatus que tenía Cannizzaro como revolucionario fracasado en Sicilia no le impedía automáticamente encontrar refugio en la parte continental de Italia. Una influencia decisiva en las teorías que llevaron al conocimiento de la tabla periódica de los elementos. Sin embargo, algo distrajo a Cannizzaro impidiéndole seguir desarrollando estas teorías. A finales de 1860 se sumó a las tropas de Giuseppe Garibaldi para la invasión de Sicilia, que no solo expulsó al régimen napolitano de la isla, sino que condujo rápidamente a la unificación de Italia bajo el reinado de Víctor Manuel II de Cerdeña. En 1861, después de haber estado luchando, Cannizzaro ejerció como catedrático de química en Palermo, donde permaneció hasta 1871, para trasladarse posteriormente a Roma, donde, aparte de ser catedrático de química en la universidad, fundó el Instituto Italiano de Química, llegó a ser senador en el Parlamento y fue vicepresidente del Senado.
Murió en Roma el 10 de mayo de 1910, tras haber vivido lo suficiente para ver cómo la existencia real de los átomos quedaba confirmada más allá de toda duda razonable. Desarrollo de la tabla periódica por Mendeleev y otros. La historia del descubrimiento, o invención, de la tabla periódica llevó consigo una curiosa mezcla de cosas que ilustran la gran probabilidad de que, cuando la situación está madura, varias personas realicen a la vez, pero independientemente, el mismo descubrimiento, aunque también demuestra lo habitual que es el rechazo a las nuevas ideas por parte de la vieja guardia. A principios de la década de 1860, pisando los talones a la obra de Cannizzaro, el químico industrial inglés John Newlands, 1837 a 1898, y el mineralogista francés Alexandre B. Guyer de Champ-Courtois, 1820-1886, constataron cada uno por su lado que, si los elementos se ordenan según sus pesos atómicos, hay una pauta que se repite, en la cual los elementos situados a intervalos regulares, con unos pesos atómicos que difieren en cantidades que son múltiplos de 8 veces el peso atómico del hidrógeno, tienen propiedades similares los unos con respecto a los otros. 156. La obra de B. Guyer, publicada en 1862, pasó sencillamente desapercibida, de lo cual, en parte, pudo tener él mismo la culpa por no explicar claramente su teoría y no haber aportado ni siquiera un diagrama explicativo para ilustrar dicha teoría. 156 es una circunstancia muy adecuada el hecho de que Newlands fuera una de las personas que se basaran en la obra de Cannizzaro. La madre de Newlands descendía de italianos, y al igual que Cannizzaro, Newlands luchó con Garibaldi en Sicilia en 1860. Pero cuando en 1864 y 1865 Newlands, que no sabía nada del trabajo de B. Guyer, publicó una serie de informes en los que se tocaba el tema, sufrió un destino aún peor que consistió en ser ridiculizado salvajemente por sus colegas, quienes decían que la idea de ordenar los elementos químicos según sus pesos atómicos no era más inteligente que ordenarlos en orden alfabético según sus nombres. El informe crucial que exponía esta teoría exhaustivamente fue rechazado por la Chemical Society y no se publicó hasta 1884, mucho después de que Dmitri Mendeleev hubiera recibido todos los honores como inventor de la tabla periódica. En 1887 la Royal Society concedió a Newlands la medalla Davy, aunque nunca llegaron a elegirlo miembro de esta sociedad. Pero hay que decir que Mendeleev ni siquiera fue el tercero al que se le ocurrió la idea de la tabla periódica. Tal honor, las cosas como son, le corresponde al químico y físico alemán Julius Lothar Meyer, 1830 a 1895, aunque como él mismo reconoció, más tarde, hasta cierto punto le faltó valor para defender sus convicciones, siendo esta la razón por la cual el premio recayó finalmente en Mendeleev. Meyer se dio a conocer en el ámbito de la química por ser el autor de un libro de texto, Die modernen Theorien der Chemie, las modernas teorías de la química, que se publicó en 1864. Fue un seguidor entusiasta de las teorías de Cannizzaro y las expuso en este libro. Mientras lo estaba preparando, observó la relación existente entre las propiedades de un elemento químico y su peso atómico, pero no quiso incluir en un libro de texto una teoría nueva que aún no estaba debidamente comprobada, por lo que se limitó a hacer una mera alusión. Durante los años siguientes, Meyer desarrolló una versión más completa de la tabla periódica, pensando en incluirla en la segunda edición de su libro, que estaba preparada ya en 1868, pero no fue llevada a la imprenta hasta 1870. Por aquella época, Mendeleev había presentado su versión de la tabla periódica, ignorando que todo aquel trabajo se había estado realizando en la misma línea en la década de 1860. Meyer siempre reconoció la prioridad de Mendeleev, en gran medida porque éste había tenido el valor, o el descaro, de dar un paso que Meyer nunca había dado, consistente en predecir la necesidad de nuevos elementos para llenar los lugares que quedaban vacíos en la tabla periódica. Sin embargo, el trabajo que Meyer había realizado de manera independiente recibió un amplio reconocimiento, por lo que Meyer y Mendeleev compartieron la medalla Davy en 1882. Es un poco sorprendente que Mendeleev no tuviera conocimiento de todos los avances que había realizado la química en Europa Occidental durante la década de 1856-0157. Él había nacido en Tobolsk, Siberia, el 7 de febrero de 1834, 27 de enero en el calendario antiguo que se utilizaba todavía en Rusia en aquellos tiempos, siendo el menor de 14 hermanos. Su padre, Iván Pavlovich, que era director de la escuela local, se quedó ciego cuando Dmitri era todavía un niño, por lo que fue su madre, Marya Dmitrievna, quien tuvo que hacerse cargo en gran medida del mantenimiento de la familia. Era una mujer imbatible que montó una fábrica de vidrio para conseguir ingresos. El padre de Mendeleev murió en 1847 y un año más tarde la fábrica de vidrio fue destruida por un incendio. Los hijos mayores eran ya más o menos independientes y Marya Dmitrievna estaba decidida a que su hijo menor recibiera la mejor educación posible, por lo que, a pesar de sus dificultades económicas, se lo llevó a San Petersburgo. Debido a los prejuicios existentes contra los estudiantes pobres que llegaban de las provincias, Mendeleev no pudo conseguir una plaza en la universidad, pero se matriculó como estudiante de magisterio en 1850 en el Instituto Pedagógico, donde su padre había obtenido el título. Su madre murió solo 10 semanas más tarde, pero, según parece, Dmitri era tan decidido como lo había sido ella.
Después de terminar sus estudios y trabajar como maestro durante un año en Odessa, presentó sus credenciales y logró que se le permitiera estudiar química en la Universidad de San Petersburgo, donde se licenció en 1856. Después de un par de años trabajando en la universidad, Mendeleev participó en un programa de estudios patrocinado por el gobierno en París y Heidelberg, donde trabajó bajo la dirección de Robert Bunsen y Gustav Robert Kirchhoff. En 1860 asistió al Congreso de Karlsruhe, donde conoció a Cannizzaro, que puso allí en circulación su opúsculo sobre los pesos atómicos y moleculares. A su regreso a San Petersburgo, Mendeleev se convirtió en profesor de química general del Instituto Técnico de esta ciudad y terminó su doctorado en 1865. En 1866 llegó a ser catedrático de química de la Universidad de San Petersburgo, puesto que ocupó hasta que fue obligado a jubilarse en 1891. 157 Mendeleev pudo haber tenido conocimiento de los trabajos de B. Guyer, aunque no de los de Nulens, pero esto no resta mérito a sus propios logros, que fueron mucho más allá del confuso informe sobre pautas que se repetían de manera periódica publicado por B. Guyer en 1862. Aunque entonces solo tenía 57 años de edad, pero se daba la circunstancia de que había tomado partido por los estudiantes durante una protesta contra el sistema académico ruso. Pasados 3 años, se consideró que ya había expiado su culpa y fue nombrado director de la Oficina de Pesos y Medidas, un puesto que ocupó hasta su muerte, acaecida en San Petersburgo el 2 de febrero de 1907, 20 de enero según el calendario antiguo. Solo le faltó ser uno de los primeros galardonados con el premio Nobel, fue nominado en 1906, pero perdió por un voto frente a Henry Moissac, 1852 a 1907, que fue el primero en aislar el flúor. Mendeleev falleció antes de que el comité de la Fundación Nobel se reuniera otra vez, curiosamente, al igual que Moissac. Mendeleev, como Meller, se convirtió en una figura conocida por haber escrito un libro de texto, Principios de Química, que se publicó en 2 volúmenes en 1868 y 1870, también como Meller, llegó al conocimiento de la relación entre las propiedades químicas de los elementos y sus pesos atómicos mientras trabajaba en su libro. En 1869, publicó el conocido informe titulado Sobre la relación entre las propiedades de los elementos y sus pesos atómicos, 158. El aspecto primordial de la obra de Mendeleev, el rasgo que le distingue de las demás personas que tuvieron ideas parecidas más o menos en la misma época, es que tuvo la audacia de reorganizar, ligeramente, el orden de los elementos, con el fin de hacer que encajaran con la pauta que él había descubierto, y de dejar algunas casillas vacías en la tabla periódica para los elementos que aún no habían sido descubiertos. Los reordenamientos que hizo fueron realmente poca cosa. Al situar los elementos exactamente en orden según sus pesos atómicos, Mendeleev se encontró con una disposición en forma de rejilla, parecida a un tablero de ajedrez, en la que los elementos aparecían en filas de 8, unas encima de las otras, de tal forma que los elementos que tenían propiedades químicas similares quedaban unos debajo de otros en las columnas de la tabla. Surgieron algunas excepciones aparentes con respecto a esta disposición según el orden estricto de aumento de los pesos atómicos, los más ligeros en la parte superior izquierda del tablero de ajedrez, y 158 exactamente 10 años después de que Darwin publicara El origen de las especies. En el siglo XIX se estaban realizando tantos trabajos científicos de manera paralela, que a veces es difícil averiguar quién estaba haciendo qué y cuándo lo estaba haciendo. Los más pesados en la parte inferior derecha. El telurio, por ejemplo, quedaba debajo del bromuro, que tenía unas propiedades químicas totalmente diferentes. Pero, el peso atómico del telurio es solo un poquito mayor que el del yodo. Las mediciones modernas dan 127,60 para el peso atómico del telurio y 126,90 para el del yodo, es decir, una diferencia de solo un 0,55%. Figura 31. Una de las primeras versiones de la tabla de los elementos químicos de Mendeleev, 1871. Basta invertir el orden de estos dos elementos, poniendo el yodo, que tiene unas propiedades químicas similares a las del bromo, bajo este último, que es donde claramente le corresponde estar según sus propiedades químicas. Lo que en Mendeleev fue un mero acto de fe, estaba plenamente justificado, tal como se vio con claridad en el siglo XX con la investigación de la estructura del núcleo, que es la parte considerada como el corazón del átomo. Resulta que las propiedades químicas de un elemento dependen del número de protones que haya en el núcleo de cada átomo, es decir, del número atómico, mientras su peso atómico depende del número de protones y neutrones que hay en el núcleo. La versión moderna de la tabla periódica ordena los elementos según los valores crecientes de sus números atómicos, no según los valores crecientes de sus pesos atómicos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, los elementos que tienen un número atómico mayor suelen tener también un peso atómico mayor. Solo en unos pocos casos raros, la presencia de un par suplementario de neutrones hace que la sucesión de los elementos ordenados por pesos atómicos sea ligeramente diferente de la que resulta al ordenarlos por sus números atómicos. Sin embargo, si esto fuera todo lo que hizo Mendeleev, sin conocerse la existencia de protones y neutrones, que no se conocieron hasta varias décadas más tarde, su versión de la tabla periódica habría sido probablemente rechazada sin contemplaciones, al igual que lo fueron las versiones de sus predecesores.
Pero, con el fin de hacer que los elementos que tenían propiedades químicas similares coincidieran unos debajo de los otros en las columnas de su tabla, Mendeleev había dejado también algunas casillas vacías en su tabla. Para 1871 tenía ya una versión mejorada de la tabla, en la que aparecía la totalidad de los 63 elementos que se conocían en aquella época, con unos pocos ajustes, como el intercambio de lugares entre el telurio y el yodo, y con 3 casillas vacías, que, según afirmó, correspondían a 3 elementos que aún estaban sin descubrir. A partir de las propiedades de los elementos adyacentes a las casillas libres en las columnas de la tabla, Mendeleev podía predecir con cierto detalle cuáles serían las propiedades de aquellos elementos desconocidos. Durante los 15 años siguientes se logró descubrir los 3 elementos necesarios para llenar los huecos de la tabla, y resultó que tenían exactamente las propiedades que Mendeleev había predicho. Se trataba del galio, descubierto en 1X75, el escandio, que se conoció en 1879, y el germanio, que se descubrió en 1886. Aunque la tabla periódica de Mendeleev no consiguió inicialmente una aprobación universal, y de hecho, había recibido críticas por pretender interferir con la naturaleza cambiando el orden de los elementos, al llegar la década de 1890 no era ya posible poner en duda que la periodicidad, según la cual los elementos forman familias en las que dichos elementos tienen propiedades químicas similares y dentro de las cuales los pesos atómicos de los distintos elementos difieren en múltiplos de 8 veces el peso atómico del hidrógeno, era una verdad profunda con respecto a la naturaleza del mundo químico. Fue también un ejemplo clásico del modo en que funciona el método científico e indicaba el camino que habrían de seguir los científicos en el siglo XX. A partir de una masa de datos, Mendeleev encontró una pauta que le llevó a formular una predicción susceptible de ser comprobada experimentalmente. Cuando los experimentos confirmaron su predicción, la hipótesis en que se había basado dicha predicción cobró fuerza. Sin embargo, aunque pueda resultar muy sorprendente desde un punto de vista moderno, ni siquiera esto fue aceptado universalmente como prueba de que los átomos existen realmente en forma de pequeñas entidades consistentes que se combinan entre sí siguiendo unas pautas bien definidas. Pero, mientras los químicos habían seguido una línea de investigación con respecto a la estructura interna de la materia y habían llegado a conseguir unas pruebas que, como mínimo, apoyaban la hipótesis atómica, los físicos habían seguido un camino diferente que les llevó por fin a una prueba indiscutible de la existencia del átomo. La ciencia de la termodinámica. El tema unificador dentro de esta línea de la física del siglo XIX fue el estudio de calor y el movimiento, que recibió el nombre de termodinámica. La termodinámica, por una parte, surgió de la revolución industrial, que proporcionó a los físicos diversos ejemplos del modo en que actúa el calor, como fue el caso de la máquina de vapor, induciéndoles a investigar qué era exactamente lo que sucedía en aquellas máquinas, y, por otra parte, constituyó una aportación retroalimentadora a la revolución industrial, ya que un mejor conocimiento científico de lo que sucedía posibilitó el diseño y la construcción de máquinas más eficientes. Al comienzo del siglo XIX, como ya hemos visto, no había consenso en cuanto a la naturaleza del calor. Tanto la hipótesis del calórico como la teoría según la cual el calor es una forma del movimiento, tuvieron sus adeptos. Hacia mediados de la década de 1820, la termodinámica estaba empezando a ser reconocida como una disciplina científica, aunque este término no existió hasta que William Thomson lo acuñó en 1849, y a mediados de la década de 1860 se habían establecido ya las leyes y los principios básicos. Incluso entonces, faltaban todavía unos 40 años más para que las consecuencias de una pequeña parte de estos trabajos se utilizaran en la prueba definitiva de la existencia real de los átomos. Los descubrimientos conceptuales que fueron la clave para llegar a una comprensión de la termodinámica incluían el concepto de energía, la constatación de que la energía se puede transformar de una forma a otra, pero no puede ser creada ni destruida, y la comprobación de que el trabajo es una forma de energía, como ya había sugerido claramente Rutherford con su investigación sobre el calor producido por una taladradora. Es conveniente fechar los inicios de la termodinámica como ciencia a partir de la publicación, en 1824, de un libro cuyo autor fue el francés Sadi Carnot, 1796-1832. En este libro, titulado Réflexions sur la puissance motive du feu, Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego, Carnot analizó la eficiencia de las máquinas en cuanto a convertir el calor en trabajo, dando de paso una definición científica del concepto de trabajo. Demostró que el trabajo se produce cuando el calor pasa de una temperatura más alta a otra más baja, de lo que se deducía una forma primitiva de la segunda ley de la termodinámica, la constatación de que el calor siempre fluye de un objeto más caliente a otro más frío, y nunca a la inversa, e incluso llegó a plantear la posibilidad de un motor de combustión interna. Por desgracia, Carnot murió de cólera a los 36 años de edad, y aunque sus cuadernos contenían más descubrimientos relacionados con esta teoría, en la época en que murió aún no habían sido publicados. Dada la causa de su muerte, la mayoría de los manuscritos fueron quemados, junto con sus efectos personales. Solo unas pocas páginas sobrevivieron y en ellas hay indicios de lo que probablemente había conseguido descubrir. Sin embargo, fue Carnot el primero que constató claramente que el calor y el trabajo eran intercambiables, y el científico que calculó por primera vez cuánto trabajo, en términos de levantar un cierto peso recorriendo una distancia vertical, podía desarrollar una determinada cantidad de calor, igual al calor que pierde un gramo de agua cuando se enfría a 1 grado centígrado.
el libro de Carnot no tuvo mucha influencia en sus tiempos, pero fue mencionado en 1834 en una explicación sobre la obra de Carnot que aparece en un informe escrito por Émile Clapeyron, 1799 a 1864. La obra de Carnot llegó a ser conocida a través de este informe y ejerció una clara influencia sobre la generación de físicos que llevó a cabo la revolución de la termodinámica, especialmente William Thomson y Rudolf Clausius. Si la historia de Carnot parece complicada, el modo en que los físicos llegaron a conocer la naturaleza de la energía fue realmente tortuoso. La primera persona que realmente formuló el principio de la conservación de la energía y publicó un cálculo correcto que determinaba el equivalente mecánico del calor 159 fue un físico alemán, Julius Robert von Mayer, 1814 a 1878, que llegó a sus conclusiones a partir de unos estudios sobre seres humanos, no sobre máquinas de vapor, pero este personaje fue ampliamente ignorado, o como mínimo infravalorado, en sus tiempos, principalmente como consecuencia de haber llegado a ello por el camino equivocado, al menos según la opinión de los físicos. En 1840, Mayer, con su título universitario recién obtenido, estaba trabajando como médico en un barco holandés que llegó hasta las Indias Orientales. En aquella época la sangría era un método que todavía se utilizaba ampliamente, no solo para aliviar, supuestamente, los síntomas de las enfermedades, sino como algo rutinario en los trópicos, donde, según se creía, la extracción de un poco de sangre ayudaba a soportar el calor. Mayer conocía bien los trabajos de Lavoisier que explicaban cómo los animales de sangre caliente mantenían su temperatura gracias a una combustión lenta de los alimentos mediante oxígeno dentro del cuerpo, haciendo los alimentos el papel de combustible. Sabía que la sangre roja clara era transportada por todo el cuerpo desde los pulmones y a través de las arterias, mientras que la sangre de color oscuro, deficiente en oxígeno, es transportada de vuelta a los pulmones a través de las venas. Así, cuando Mayer abrió la vena de un marinero de Java, se quedó asombrado al descubrir que su color era claro, como el de la sangre arterial normal. Comprobó que sucedía lo mismo con la sangre venosa del resto de la tripulación y con la suya propia. Es seguro que muchos otros médicos tenían que haber visto lo mismo con anterioridad, pero Mayer, que tenía en torno a los 25 años y había obtenido su título recientemente, fue el único que tuvo la agudeza suficiente para comprender lo que estaba pasando. Mayer se dio cuenta de que la razón por la que la sangre venosa circulaba con una extraordinaria riqueza en oxígeno era que en el calor de los trópicos el cuerpo tenía que quemar menos combustible, y por lo tanto no necesitaba consumir tanto oxígeno para mantener el cuerpo caliente. 159 Mark Seguin, 1786 a 1875, había publicado una versión menos precisa en 1839. Se percató de que esto implicaba que todas las formas de calor y energía son intercambiables. El calor del esfuerzo muscular, el calor del sol, el calor obtenido quemando carbón, o cualquier otro, y que el calor, o la energía, nunca se podía crear, sino solo cambiar de una forma a otra. Mayer regresó a Alemania en 1841 y ejerció allí la medicina. Sin embargo, al mismo tiempo que trabajaba como médico, fue desarrollando su interés por la física, leyendo mucho, y a partir de 1842 publicó sus primeros informes científicos llamando la atención, o intentando llamar la atención, sobre estas teorías. En 1848 desarrolló sus teorías sobre el calor y la energía para llegar a una valoración, que comentaremos brevemente, de la edad de la Tierra y del Sol. Sin embargo, toda su obra pasó desapercibida entre los físicos y Mayer se deprimió tanto por esta falta de reconocimiento, que llegó a intentar suicidarse en 1850. Siendo posteriormente confinado en varias instituciones para enfermos mentales, durante la década de 1850. Sin embargo, a partir de 1858, Germain von Helmholtz, 1821 a 1894, Clausius y John Tyndall, 1820-1893, redescubrieron su obra y le dieron la credibilidad que merecía. Mayer recobró su salud y fue premiado con la medalla Capley de la Royal Society en 1871, 7 años antes de su muerte. Estudios de James Howell sobre termodinámica, el primer físico que abordó realmente el concepto de energía, aparte del infortunado Carnot, cuya obra se perdió casi completamente, fue James Howell, 1818 a 1889, que nació en Salford, cerca de Manchester, siendo hijo del rico propietario de una fábrica de cerveza. Dado que provenía de una familia dotada de medios propios, Howell no tuvo que preocuparse de trabajar para ganarse la vida, pero, siendo aún adolescente, pasó un cierto tiempo trabajando en la fábrica de cerveza, de la que se suponía que iba a heredar una parte. Su experiencia directa con el funcionamiento de la maquinaria pudo desencadenar su interés por el calor, al igual que los gases producidos en la fermentación habían contribuido a inspirar la obra de Priestley. El caso es que el padre de Howell vendió la fábrica de cerveza en 1854, cuando James tenía 35 años, por lo que éste nunca la heredó. Howell estudió con preceptores, hasta que, en 1834, el padre envió a James y a su hermano mayor a estudiar química con John Dalton. Dalton tenía por aquel entonces 68 años y un estado de salud precario, pero seguía dando clases particulares. Sin embargo, los muchachos aprendieron muy poca química en estas clases, porque Dalton insistía en enseñarles primero la obra de Euclides, lo cual le llevó 2 años a un ritmo de 2 horas repartidas durante la semana, y luego, en 1837, dejó de enseñar a causa de su enfermedad.
Pero Howell conservó una relación amistosa con Dalton, al que visitaba de vez en cuando para tomar el té, hasta que Dalton falleció en 1844. En 1838, Howell reformó una de las habitaciones de la casa familiar para convertirla en un laboratorio donde trabajó de manera independiente. Era también un miembro activo de la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester, donde solía sentarse junto a Dalton en las conferencias, incluso antes de ser miembro de aquella sociedad. De esta manera, estaba siempre al tanto de lo que sucedía en el mundo científico en el sentido más amplio. Los primeros trabajos de Howell se centraron en el electromagnetismo, con la idea de inventar un motor eléctrico que fuera más potente y eficiente que las máquinas de vapor que se utilizaban por aquel entonces. Los intentos fueron infructuosos, pero le llevaron a realizar una investigación sobre la naturaleza del trabajo y de la energía. En 1841 escribió para el Philosophical Magazine y la Sociedad Literaria y Filosófica de Manchester sendos trabajos sobre la relación existente entre la electricidad y el calor. Una versión anterior de esta obra había sido rechazada por la Royal Society, aunque le publicaron un breve extracto en el que se resumían las ideas principales. En 1842 presentó sus teorías en la reunión anual de la British Association for the Advancement of Science, BA, un acontecimiento peripatético que aquel año se celebró precisamente en Manchester. Entonces tenía tan solo 23 años de edad. Durante los años siguientes, Howell realizó su trabajo más importante, a lo largo del cual llevó a cabo el clásico experimento de demostrar que el trabajo se convierte en calor agitando el agua de un contenedor mediante una rueda con paletas y midiendo el aumento de la temperatura. Pero este trabajo se dio a conocer de una forma un tanto extraña. En 1847 dio 2 conferencias en Manchester, en las que, entre otras cosas, habló sobre la ley de la conservación de la energía y su importancia en el mundo de la física. Por lo que Howell había podido saber, desde luego nadie había hecho algo parecido con anterioridad. Ansioso por ver sus teorías publicadas, Howell organizó con ayuda de su hermano la publicación de la versión íntegra de sus conferencias en un periódico, el Manchester Courier, ante la sorpresa de los lectores habituales de este medio y sin comunicar la noticia a la comunidad científica. Sin embargo, aquel año, más tarde, la BA celebró su reunión en Oxford y allí Howell ofreció un resumen de sus ideas. Un joven que se encontraba entre la audiencia, William Thomson, que entonces tenía 22 años, captó inmediatamente la importancia de estas teorías. Howell y Thomson se hicieron amigos y colaboraron mutuamente en los trabajos sobre la teoría de los gases y, particularmente sobre el modo en que estos se enfrían al expandirse. Es el principio según el cual funcionan las máquinas refrigeradoras y se conoce como efecto Joule-Thomson. Desde el punto de vista de la hipótesis atómica, en 1848 Howell publicó otro trabajo importante, en el que calculaba la velocidad media a la que se mueven las moléculas de un gas. Considerando que el hidrógeno está formado por partículas diminutas que saltan chocando entre sí y contra las paredes del recipiente, que contenga el gas, a partir del peso de cada partícula y de la presión ejercida por el gas, calculó que, a una temperatura de 60 grados F, unos 15,5 grados C, y una presión correspondiente a 30 pulgadas, 76,2 cm, de mercurio, más o menos las condiciones de una habitación con un ambiente confortable, las partículas del gas debían moverse a una velocidad de 6.225,54 pies por segundo, aproximadamente 1.897,54 metros por segundo. Dado que las moléculas de oxígeno pesan 16 veces el peso de las moléculas de hidrógeno, y que la fórmula adecuada implica multiplicar por 1 partido por la raíz cuadrada de la masa, en el aire ordinario y en las mismas condiciones las moléculas de oxígeno se mueven a un cuarto de la velocidad de las de hidrógeno, es decir a 1.556,39 pies por segundo, unos 474,39 metros por segundo. Los trabajos de Howell sobre la dinámica de gases, y especialmente, sobre la ley de la conservación de la energía, recibieron un amplio reconocimiento a finales de la década de 1840, llegando incluso a leer un informe crucial sobre el tema ante la Royal Society en 1849, lo que sin duda le compensó en gran medida por el rechazo de que había sido objeto su informe anterior, y en 1850 fue elegido miembro de dicha institución. Tenía ya algo más de 30 años y, como sucede a menudo, durante el resto de su vida no volvió a lograr nada que igualara en importancia a sus trabajos iniciales. Así pues, la antorcha pasó a Thomson, James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann. William Thomson, Lord Kelvin, y las leyes de la termodinámica. Howell había nacido con una cucharilla de plata en la boca, y en consecuencia, nunca trabajó en un ambiente universitario. En cambio, Thomson nació con otro tipo de cucharilla de plata en su boca, por lo que se pasó casi toda su vida en entornos universitarios. Cuando William nació, el 26 de junio de 1824, su padre, James Thomson, era catedrático de matemáticas en la Royal Academical Institution de Belfast, la institución precursora de la Universidad de Belfast. William Thomson tuvo varios hermanos, pero su madre murió cuando él tenía 6 años. William y su hermano James, 1822 a 1892, que también llegó a ser físico, fueron educados en casa por su padre, cuando éste consiguió la plaza de catedrático de matemáticas en la Universidad de Glasgow, en 1832. A los dos muchachos se les permitió asistir allí a clases magistrales y se matricularon oficialmente en la universidad en 1834.
cuando William tenía 10 años, aunque no con la intención de que obtuviera una licenciatura, sino más bien para regularizar el hecho de que estuviera asistiendo a las clases. William se trasladó a la Universidad de Cambridge en 1841 y se licenció en 1845, habiendo obtenido ya varios premios por sus ensayos científicos y después de haber publicado ya una serie de trabajos en el Cambridge Mathematical Journal. Después de conseguir la licenciatura, William trabajó durante algún tiempo en París, donde se familiarizó con la obra de Carnot, pero el mayor anhelo de su padre era que aquel hijo tan brillante se reuniera con él entrando a trabajar también en la Universidad de Glasgow, en 1846, cuando el catedrático de Filosofía Natural de esta universidad falleció, no de manera inesperada, puesto que era un anciano. El catedrático de Matemáticas ya había iniciado una campaña, que finalmente tuvo éxito, con el propósito de conseguir que su hijo William fuera elegido para ocupar la plaza. Sin embargo, James Thomson no vivió mucho para disfrutar de la nueva situación, ya que murió de cólera en 1849. William Thomson siguió siendo catedrático de Filosofía Natural en Glasgow desde 1846, cuando tenía 22 años, hasta que se jubiló. A los 75 años, en 1899, después de jubilarse, se matriculó como estudiante de investigación en la universidad para no perder la práctica, con lo que, después de haber sido en su infancia el estudiante más joven que hubo en aquella universidad, logró llegar a ser también el más viejo que había asistido nunca a la Universidad de Glasgow. Falleció en Largs, Perthshire, el 17 de diciembre de 1907 y fue enterrado cerca de Isaac Newton en la abadía de Westminster. La fama de Thomson y el honor de poder descansar para siempre en un lugar tan especial no se debieron únicamente a sus logros científicos. Su mayor impacto en la Gran Bretaña victoriana lo consiguió por su vinculación con la tecnología aplicada. Fue responsable del éxito del primer cable telegráfico que funcionó a través del Océano Atlántico, después de que 2 intentos previos fracasaran por no contar con el beneficio de su gran pericia, e hizo una gran fortuna con sus patentes de distintos inventos. En gran medida por su éxito con el cable transatlántico, que en aquellos tiempos fue tan importante como Internet a principios del siglo XXI. Thomson recibió el título de Sir en 1866, y por ser una lumbrera que guiaba el progreso industrial fue nombrado Barón Kelvin de Largs en 1892, tomando este nombre del pequeño río que atraviesa el emplazamiento de la Universidad de Glasgow. Aunque este nombramiento llegó mucho después de que hubiera realizado su importante obra científica, en los círculos científicos se suele mencionar a Thomson llamándole Lord Kelvin, o sencillamente Kelvin, en parte para distinguirle del físico J. Thomson, con el que no le unía ninguna relación de parentesco. La escala de temperatura absoluta o termodinámica se llama escala Kelvin en su honor. Aunque también trabajó en otros campos, incluidos el magnetismo y la electricidad, de los que hablaremos en el próximo capítulo. El trabajo más importante de Thomson consistió de hecho en hacer que la termodinámica llegara a ser una disciplina científica en la segunda mitad del siglo XIX. Arrancando en gran medida de la obra de Carnot, ya en 1848 Thomson creó la escala absoluta de temperaturas, que está basada en la idea de que el calor es equivalente al trabajo y que un cierto cambio en la temperatura corresponde a una cierta cantidad de trabajo. Esto define la escala absoluta y además trae consigo como consecuencia que existe una temperatura mínima posible, menos 273 grados centígrados, escrita en esta escala como 0K, a la que no se puede realizar más trabajo porque a esta temperatura no se puede extraer más calor del sistema. Por aquella época, en Alemania, Rudolf Clausius, 1822 a 1888, estaba puliendo y desarrollando las teorías de Carnot. Ciertamente, la obra de Carnot necesitaba una revisión, ya que, entre otras cosas, este había utilizado el concepto de calórico. Thomson supo de los trabajos de Clausius a principios de la década de 1850, cuando ya estaba trabajando en una línea similar. Ambos llegaron, más o menos independientemente, a los principios clave de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, como muchos ya saben, dice sencillamente que el calor es trabajo, y esta ley proporciona una visión intrigante del modo en que la ciencia del siglo XIX, durante la década de 1850, llegó a la conclusión de que era necesario entenderla como una ley de la naturaleza. La segunda ley de la termodinámica es en realidad mucho más importante, posiblemente la ley más importante y fundamental de toda la ciencia. En una de sus formulaciones dice que el calor no puede por sí mismo pasar de un objeto más frío a otro más caliente. Dicho así, esto resulta obvio e inocuo. Si se pone un cubo de hielo en una jarra de agua caliente, el calor fluye del agua caliente al frío hielo y lo derrite, nunca fluye del hielo al agua, haciendo que el hielo se quede más frío y el agua se ponga más caliente. Si se enuncia de una manera más gráfica, la importancia universal de la segunda ley resulta más evidente. Esta ley dice que las cosas se desgastan, todo se desgasta, incluido el propio universo. Desde otro punto de vista, la cantidad de desorden que hay en el universo, que se puede medir matemáticamente mediante una cantidad que Clausius llamó entropía, siempre aumenta globalmente. El orden solo puede mantenerse o incrementarse en zonas limitadas, como la Tierra, donde existe un flujo de energía procedente del exterior, en este caso, del Sol, gracias al cual se puede vivir.
pero es una ley de la naturaleza que la disminución de la entropía que produce la vida en la Tierra al alimentarse del Sol es menor que el aumento de entropía que va asociado a los procesos que mantienen al Sol con su brillo, sean cuales sean esos procesos. Esto no puede continuar eternamente, ya que el suministro de energía procedente del Sol no es inagotable. Fue esta constatación la que indujo a Thomson a escribir, en un informe publicado en 1852, lo siguiente: la Tierra debe de haber existido durante un periodo de tiempo finito en el pasado, y, una vez transcurrido un periodo finito en el futuro, la Tierra deberá ser de nuevo un lugar inadecuado para que el hombre la habite tal como está constituido en el momento actual, a menos que se hayan realizado o se vayan a realizar unas operaciones que son imposibles si imperan las leyes a las que se encuentran sometidas las operaciones conocidas que se están realizando actualmente en el mundo material. Este fue el primer reconocimiento científico real de que la Tierra, y, por consiguiente, el universo, tiene un momento definido en el que comienza a existir y que se podría datar aplicando principios científicos. Cuando el propio Thomson aplicó principios científicos a este problema, consiguió averiguar la edad del Sol calculando durante cuánto tiempo podría generar calor al ritmo de producción actual mediante el proceso más eficiente que se conocía en aquella época, es decir, contrayéndose bajo su propio peso, convirtiendo gradualmente la energía gravitatoria en calor. La respuesta resultó ser unas cuantas decenas de años, una extensión de tiempo mucho menor que la establecida por los geólogos en la década de 1850 y que pronto sería reconocida por los evolucionistas. Por supuesto, la solución del rompecabezas llegó con el descubrimiento de la radioactividad y luego con los trabajos de Albert Einstein, concretamente con la demostración de que la materia es una forma de energía, incluyendo su famosa fórmula E igual a mc2. Todo esto lo comentaremos en próximos capítulos, pero el conflicto entre, por una parte, las extensiones temporales de los geólogos y los evolucionistas, y por otra parte, las extensiones planteadas por los físicos de la época estuvo retumbando durante toda la segunda mitad del siglo XIX. Estos trabajos hicieron también que surgiera un conflicto entre Thomson y Hermann von Helmholtz, 1821 a 1894, que llegó a unas conclusiones similares con independencia de los hallazgos de Thomson. Hubo una riña poco edificante entre los defensores de ambos a causa de la prioridad, careciendo de sentido la discusión, ya que no solo el infortunado Mayer sino también el aún más infortunado John Waterston habían sido los primeros. Waterston, 1811 a 1883, era escocés, nacido en Edimburgo, y trabajó en Inglaterra como ingeniero civil en los ferrocarriles, antes de trasladarse a la India en 1839 para enseñar a los hijos más pequeños de los que trabajaban en la Compañía de las Indias Orientales. Ahorró lo suficiente para jubilarse a una temprana edad, en 1857, y regresó a Edimburgo para dedicar su tiempo a investigar en la disciplina que pronto se llamaría termodinámica y en otras áreas de la física. Pero llevaba ya muchos años dedicándose a la ciencia en su tiempo libre y en 1845 había escrito un informe en el que explicaba cómo se distribuye la energía entre los átomos y las moléculas de un gas según unas reglas estadísticas. No es que todas las moléculas tengan la misma velocidad, sino que hay toda una gama de velocidades distribuidas según reglas estadísticas en torno a la velocidad media. En 1845, envió desde la India a la Royal Society un informe en el que explicaba este trabajo, pero dicha institución no solo rechazó el informe, sino que al cabo de poco tiempo lo había perdido. Los miembros de la comisión encargada de valorarlo no lo entendieron y en consecuencia lo descartaron, considerándolo un disparate. En este informe aparecían cálculos relativos a las propiedades de los gases, tales como sus calores específicos, basados en estas teorías, y eran esencialmente correctos. Pero Waterston no se había preocupado de guardar una copia y nunca lo volvió a escribir, aunque, tras regresar a Inglaterra, publicó informes parecidos, que fueron ampliamente ignorados. Además, adelantándose a Thomson y von Helmholtz, pero casi al mismo tiempo que Mayer, tuvo la misma idea sobre el modo en que el calor necesario para mantener caliente el Sol podría generarse en procesos gravitatorios. Dado que ninguno de sus trabajos obtenía el reconocimiento debido, al igual que Mayer, Waterston enfermó y cayó en la depresión. El 18 de junio de 1883, salió de su casa y nunca regresó. Aunque en esta historia hay algo así como un final feliz, en 1891, el manuscrito perdido de Waterston apareció en los sótanos de la Royal Society y se publicó en 1892. James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, la teoría cinética y el recorrido libre medio de las moléculas para entonces, hacía tiempo que se habían desarrollado la teoría cinética de los gases, la teoría que trata de los gases considerando el movimiento de sus átomos y sus moléculas, y las teorías de la mecánica estadística, que aplican reglas estadísticas para explicar el comportamiento de los conjuntos de átomos y moléculas. Las dos figuras clave en el desarrollo de estas teorías fueron James Clerk Maxwell, que aparecerá en otro contexto en el próximo capítulo, y Ludwig Boltzmann, 1844 a 1906. Después de que Joule hubo calculado las velocidades a las que se mueven las moléculas en un gas, Clausius introdujo la idea de recorrido libre medio. 160 Obviamente las moléculas no se desplazan sin desviaciones a las velocidades que Joule había calculado. Las moléculas chocan una y otra vez entre sí y saltan en distintas direcciones. El recorrido libre medio es la distancia media que recorre la molécula entre dos choques sucesivos con otras partículas y es un valor muy pequeño.
En la reunión anual de la BEA de 1859, celebrada aquel año en Aberdeen, Maxwell presentó un informe que se hacía eco, aunque no lo conociera, de buena parte de los materiales contenidos en el informe perdido de Waterston. Esta vez, el mundo científico estaba preparado para aguzar el oído y centrar su atención en el tema. Maxwell demostró que las velocidades de las partículas de un gas se distribuían en torno a la velocidad media. Calculó la velocidad media de las moléculas contenidas en el aire a 60 grados Fahrenheit, 15,5 grados C, dando como valor 1.505 pies, unos 458,72 m por segundo, y además determinó que el recorrido libre medio de dichas moléculas era 1 diagonal 447.000 de pulgada, 1 diagonal 447.000 de 254 cm o aproximadamente 1 barra diagonal 175.984 de centímetro. En otras palabras, cada molécula experimenta 8077200000 choques por segundo, más de 8.000 millones de choques por segundo. Precisamente por lo corto que es el recorrido libre medio y lo enorme que es la frecuencia de los choques se tiene la impresión de que un gas es un fluido liso y continuo, cuando en realidad está formado por un gran número de partículas diminutas en movimiento constante, y sin que haya cosa alguna entre las partículas. Aún más significativo es el hecho de que fuera precisamente este trabajo el que condujo a un conocimiento total de la relación existente entre calor y movimiento. La temperatura de un objeto es una medida de la velocidad media a la que se están moviendo los átomos y las moléculas que constituyen dicho objeto, y que se abandonara por fin el concepto de calórico. 160 Hemos de mencionar que John Hirepas, 1790 a 1868, nacido en Bristol, desarrolló una primera versión de la teoría cinética y la publicó en 1821, aunque iba muy por delante de su tiempo para poder ser precisa cuantitativamente. La obra de Hirepas era algo que Howell ya conocía y contribuyó a situarle en la dirección correcta. Maxwell siguió desarrollando estas teorías durante la década de 1860, aplicándolas para explicar muchas de las propiedades observadas en los gases, tales como su viscosidad, como ya hemos visto, el modo en que se enfrían cuando expanden su volumen, lo que resulta ser debido a que los átomos y las moléculas contenidas en un gas se atraen entre sí ligeramente, por lo que se ha de realizar un trabajo para superar esta atracción cuando el gas se expande, frenando el movimiento de estas partículas y haciendo por consiguiente que el gas se quede más frío. El austríaco Ludwig Boltzmann asumió las teorías de Maxwell para pulirlas y perfeccionarlas. A su vez, en un intercambio constructivo, Maxwell utilizó algunas de las teorías de Boltzmann para continuar con el perfeccionamiento de la teoría cinética. Uno de los resultados de este intercambio es que la regla estadística que describe la distribución de las velocidades, o energías cinéticas, de las moléculas de un gas en torno a su velocidad media se conoce actualmente como distribución de Maxwell-Boltzmann. Boltzmann realizó otras muchas contribuciones importantes a la ciencia, pero su aportación principal fue la que realizó en el campo de la mecánica estadística, donde las propiedades globales de la materia, incluida la segunda ley de la termodinámica, se deducen considerando las propiedades combinadas de los átomos y las moléculas que la constituyen, unas propiedades que obedecen a sencillas leyes de la física, esencialmente las leyes de Newton, y la acción ciega del azar. En aquel momento se consideraba que dichas propiedades globales dependían de los conceptos de átomos y moléculas, y siempre se pensó de este modo en el mundo anglohablante, donde la mecánica estadística se desarrolló hasta su pleno florecimiento gracias a los trabajos del estadounidense Willard Gibbs, 1839 a 1903, precisamente el primer estadounidense, dado que Ramphel se consideraba a sí mismo como inglés, que realizó una contribución significativa a la ciencia. Sin embargo, incluso a finales del siglo XIX, estas ideas eran todavía muy criticadas por los filósofos antiatomistas en el ámbito de lengua alemana, y hubo científicos, como Wilhelm Mastwell, 1853 a 1932, que insistieron, incluso en el siglo XX, en que los átomos eran un concepto hipotético, tan solo un instrumento heurístico del que nos podríamos valer para explicar las propiedades observadas en los elementos químicos. Boltzmann, que por cierto sufría de depresiones, llegó a estar convencido de que su trabajo nunca recibiría el reconocimiento que merecía. En 1898, publicó un informe en el que detallaba sus cálculos, con la esperanza expresa de que, cuando la teoría de los gases reviva de nuevo, no habrá demasiadas cosas que tengan que ser redescubiertas. Poco después, en 1900, realizó un intento fallido por acabar con su propia vida, aunque probablemente no fue el único, por lo cual su informe puede considerarse como una especie de nota de suicidio en lenguaje científico. Parece ser que recuperó el ánimo durante cierto tiempo y viajó a Estados Unidos en 1904, donde impartió conferencias en el World's Fair de San Luis y visitó la Universidad de California, concretamente el campus de Berkeley y el de Stanford, donde se comentó su extraño comportamiento consistente en una mezcla de éxtasis maníaco con la afectación más bien pretenciosa de un famoso profesor alemán. 161 Sin embargo, la mejoría mental, si se puede considerar mejoría comportamiento, no fue duradera, ya que Boltzmann se ahorcó durante unas vacaciones familiares en Duino, cerca de Trieste, el 5 de septiembre de 1906. Ironías de la vida, lo que no sabía Boltzmann era que la obra que finalmente convencería a los dubitativos, como Astwell, sobre la realidad de los átomos se había publicado el año anterior.
Albert Einstein, el número de Avogadro, el movimiento browniano y por qué el cielo es azul. El autor de la mencionada obra fue el más famoso empleado de una oficina de patentes que ha existido en la historia, Albert Einstein. Explicaremos brevemente cómo llegó a ser empleado de una oficina de patentes, pero lo que aquí puede resultar verdaderamente importante es que, a principios de la década de 1900, Einstein era un joven científico brillante, tenía 26 años en 1905, que realizaba sus trabajos con independencia de la comunidad académica tradicional y que estaba obsesionado con la idea de demostrar que los átomos eran reales. Como escribió más tarde en sus Autobiographical Notes 162, notas autobiográficas, en aquella época su interés se centraba en la búsqueda de pruebas que garantizarían, en la 161 Beas Exercignani 162 existe la versión inglesa en una edición realiza, DAI traducida por P. A. Shilp, y publicada por Open Court, La Salle, Illinois, 1979. Medida de lo posible, la existencia de átomos de un tamaño finito definido. Einstein llevó a cabo esta investigación en el contexto de los trabajos que realizó cuando intentaba conseguir el doctorado, una titulación que a comienzos del siglo XX era un requisito imprescindible para cualquiera que deseara hacer carrera en la investigación dentro del ámbito universitario. Einstein había obtenido en 1900 un diploma de la Eigenosische Technische Hochschule Zurich, ETH, el equivalente a una escuela politécnica en la Confederación Helvética, pero, aunque había realizado adecuadamente sus exámenes finales, su actitud no le granjeó las simpatías de los profesores de la ETH. Uno de sus tutores, Hermann Minkowski, 1864 a 1909, describió al joven Albert Einstein como un vago redomado, que nunca se preocupó lo más mínimo por aprender matemáticas. Einstein fue incapaz de conseguir un empleo como ayudante de alguno de los profesores de la ETH, así como de obtener buenas referencias de dichos profesores para optar a un puesto académico. En consecuencia, tuvo diversos empleos temporales y a tiempo parcial antes de entrar a trabajar en la Oficina Federal de Patentes ubicada en Berna, donde comenzó su actividad laboral en 1902. Dedicaba gran parte de su tiempo a intentar resolver problemas científicos, no solo su tiempo libre, sino también tiempo de oficina que tendría que haber dedicado a trabajar en las aplicaciones de las patentes, y publicó varios trabajos entre 1900 y 1905. Pero su proyecto más importante era obtener el doctorado para conseguir que le volvieran a abrir las puertas de las instituciones académicas. La ETH no concedía por sí misma títulos de doctorado, pero existía un convenio en virtud del cual los licenciados de la ETH podían presentar una tesis doctoral en la Universidad de Zúrich, y este es el camino que siguió Einstein. Después de un intento fallido con un trabajo que finalmente decidió no presentar, en 1905 estuvo ya preparado para optar al doctorado con un trabajo que resultaría plenamente satisfactorio según los criterios de los examinadores de Zúrich. 163 se trataba del primero de los dos trabajos en los que Einstein demostraba la existencia real de los átomos y las moléculas más allá de toda duda razonable. 163 más tarde, Einstein solía complacerse en relatar a su audiencia que los examinadores solo pusieron una objeción a su tesis, que era demasiado breve. Entonces se les planteó que podría añadir una frase más, lo hizo y la tesis fue aceptada. Tal vez sea conveniente admitir con reservas este relato. Los científicos que aceptaban la teoría de los átomos habían encontrado ya varios procedimientos toscos y directos para calcular las medidas de estas pequeñas partículas, unos procedimientos que se remontan a los trabajos realizados en 1816 por Thomas Young, del cual hablaremos con más detalle en el capítulo 11. Young desarrolló un método para calcular las dimensiones de las moléculas de agua a partir del estudio de la tensión superficial de un líquido, la elasticidad de la superficie del agua contenida en un vaso, que es lo que permite que una aguja de acero flote sobre dicha superficie si la depositamos allí con sumo cuidado. La tensión superficial se explica en relación con las moléculas de líquido porque dichas moléculas se atraen entre sí, por decirlo de alguna manera, son pegajosas. En el centro del líquido la atracción se ejerce uniformemente en todas las direcciones, pero las moléculas de la superficie no tienen por encima moléculas vecinas que ejerzan una atracción hacia arriba, por lo que la atracción a la que están sometidas tira de ellas solo lateralmente y hacia abajo, cohesionándolas en una capa elástica que constituye la superficie del líquido. Young hizo un razonamiento consistente en decir que la fuerza de la tensión resultante debe relacionarse con la magnitud de la fuerza de atracción, que, a primera vista, se podría considerar equivalente a la magnitud del tamaño de las moléculas. A partir de las mediciones de la tensión superficial, calculó que el tamaño de lo que él llamaba partículas de agua debía estar entre 2000 y 10.000 millonésimas de pulgada, lo cual corresponde a un valor comprendido entre 5.000 y 25.000 millonésimas de centímetro, tan solo unas 10 veces mayor que las estimaciones actuales. Fue un logro impresionante que se produjo justo un año después de la batalla de Waterloo, pero la medición no fue lo bastante precisa o convincente para persuadir a los que dudaban. Durante la segunda mitad del siglo XIX se realizaron varias estimaciones más precisas, pero basta con que citemos una como ejemplo. A mediados de la década de 1860, el químico austríaco Johann Lachmitt 164 utilizó una técnica que en principio resulta sorprendentemente sencilla. Afirmó que en un líquido todas las moléculas están en contacto con sus vecinas, sin que haya espacio vacío entre ellas.
164 poco faltó para que Schmidt, 1821 a 1895, llegara a ser aún más famoso de lo que es. De manera independiente desarrolló muchas teorías importantes sobre la estructura de las moléculas orgánicas, pero publicó este trabajo únicamente en un folleto que se difundió en círculos privados en 1861 y fue ignorado cuando Kekulé hizo públicas unas teorías similares a mediados de la década de 1860. Por lo que el volumen de un líquido sería igual a la suma de los volúmenes de todas sus moléculas. Cuando esa misma cantidad de líquido se vaporiza convirtiéndose en un gas, el volumen de cada una de las moléculas sigue siendo el mismo, pero aparecen entonces espacios vacíos entre ellas. A partir de cálculos del recorrido libre medio, relacionados con la presión medible del gas y con el número de Avogadro, consiguió un modo independiente de averiguar qué parte del gas era realmente espacio vacío. Aunque este método resultaba incluso elegante, la dificultad que se planteaba en la década de 1860 estaba en que era preciso licuar gases, como el nitrógeno, y que las densidades de estos líquidos, el volumen de una masa dada, tenían que calcularse de diversas maneras. Incluso así, combinando las dos series de cálculos, Schmidt consiguió hacer una estimación del tamaño de las moléculas contenidas en el aire, unas pocas millonésimas de milímetro, y un valor del número de Avogadro que era aproximadamente 0,5x1023, o un 5 seguido de 22 ceros. También definió otro número importante para el estudio de los gases y relacionado con el número de Avogadro, el número de moléculas existentes en un metro cúbico de gas en condiciones normales de presión y temperatura, que actualmente se conoce como el número de Schmidt y según las mediciones modernas es 2,68, 6763x1025. Sin embargo, el modo en que Einstein abordó en su tesis doctoral el problema de determinar los tamaños de las moléculas no utilizaba gases, sino soluciones, concretamente soluciones de azúcar en agua. También utilizó los conocimientos de termodinámica que los científicos habían ido adquiriendo durante la segunda mitad del siglo XIX. Resulta al principio bastante sorprendente, aunque no por eso deja de ser cierto, el hecho de que las moléculas de una solución se comporten en cierto modo de una forma muy parecida a las moléculas de un gas. El modo en que Einstein hizo uso de este hecho incluye un fenómeno conocido como osmosis. Imaginemos un recipiente que está lleno de agua hasta la mitad y dividido en dos zonas por una barrera con unos orificios lo suficientemente grandes para que las moléculas de agua puedan atravesarla. Por término medio, será el mismo el número de moléculas que atraviese la barrera en ambos sentidos cada segundo, por lo que el nivel de líquido seguirá siendo también el mismo en las dos mitades del recipiente. A continuación se pone azúcar en una de las mitades del recipiente, haciendo así una solución. Dado que las moléculas del azúcar son mucho mayores que las moléculas del agua, no pueden atravesar la membrana semipermeable, que es como se llama a la barrera. ¿Qué le sucede al nivel de líquido a cada lado de la membrana? La primera vez que se enfrentan con este problema, la mayoría de las personas suele pensar que la presencia del azúcar aumenta la presión en ese lado de la barrera, impulsando más moléculas de agua y haciendo que el nivel aumente en el lado en que no hay azúcar. En realidad sucede lo contrario, de acuerdo con la segunda ley de la termodinámica. El enunciado de la segunda ley en su versión sencilla, es decir, que el calor fluye siempre de un objeto más caliente a otro más frío, es un ejemplo concreto de la tendencia que tienen todas las diferencias existentes en el universo a compensarse. Lo cual es la razón por la que las cosas se van desgastando o acabando. Por ejemplo, el calor fluye desde las estrellas calientes al frío del espacio en un intento de nivelar la temperatura de todo el universo. Un sistema en el que existe una pauta clara, o incluso una pauta indefinida, tiene más orden, y por consiguiente menos entropía, que un sistema que carece totalmente de pautas. Un tablero de ajedrez en blanco y negro tiene una entropía menor que la de un tablero similar pintado en un tono gris uniforme. Se podría expresar la segunda ley diciendo que la naturaleza aborrece las diferencias. En este sentido, en el ejemplo que acabamos de mencionar, el agua atraviesa la membrana para entrar en la disolución, diluyendo la fuerza de la disolución de azúcar y haciéndola ser menos diferente del agua pura que queda al otro lado de la barrera. El hecho es que el nivel de líquido asciende en el lado de la barrera donde está el azúcar y desciende donde solo hay agua pura. Este proceso continúa hasta que el exceso de presión debido a la diferencia de altura entre la disolución que está a un lado de la barrera y el agua que está al otro lado es suficientemente grande como para contrarrestar la presión del agua que intenta pasar a través de la membrana, la presión osmótica. Por consiguiente, la presión osmótica se puede determinar sencillamente midiendo la diferencia de altura una vez que el sistema se ha quedado estacionario. La presión osmótica, por su parte, depende del número de moléculas de la sustancia disuelta, en este caso el azúcar, que haya dentro de la disolución. Cuanto más concentrada sea esta, mayor es la presión. El tamaño de las moléculas se introduce en el cálculo en términos de la fracción del volumen de la solución que ocupan realmente dichas moléculas. Y, una vez más, interviene en la historia el recorrido libre medio de las moléculas, mediante su relación con la velocidad a la cual se difunden las moléculas a través de la membrana. Juntando todo esto, Einstein calculó en su tesis, que fue publicada en una versión ligeramente revisada en 1906, que el número de Avogadro era 21x1023 y que el diámetro de las moléculas de agua debía ser de unos pocos cientos de millonésimas de centímetro.
En la versión publicada en 1906, con nuevos datos obtenidos en experimentos más precisos, Einstein ajustó el valor del número de Avogadro, aumentando su valor hasta 415x1023 y en 1911 las cifras que dio fueron 66x1023. Pero, para entonces, unos experimentos que partían de otro importante informe de Einstein ya habían aproximado el número de Avogadro con una precisión considerable, 165. Este segundo trabajo, que tenía como objetivo aportar pruebas que garantizaran, en la medida de lo posible, la existencia de átomos de un tamaño finito determinado, quedó terminado y fue publicado en 1905. Proporcionaba una imagen física mucho más sencilla para entender de qué trataba la cuestión, y esta fue una de las razones por las que se convirtió en la prueba decisiva que finalmente convenció a los últimos escépticos de que los átomos eran una realidad. Al mismo tiempo introdujo también técnicas estadísticas que iban a tener una importancia profunda en muchas áreas de la física durante las décadas siguientes. Este trabajo clásico de Einstein trataba sobre el fenómeno conocido como movimiento browniano, aunque Einstein no lo comenzó con la intención de explicar el movimiento browniano, sino que más bien desarrollaba, a partir de principios fundamentales, su planteamiento habitual para abordar cualquier problema, el modo en que la existencia de los átomos y las moléculas podría perfilarse a una escala lo suficientemente grande como para que pudiera verse, y 165. Quizá valga la pena insistir en que el conocimiento del número de Avogadro, por ejemplo, los volúmenes relativos de la misma masa de una sustancia en sus formas líquida y gaseosa nos dan automáticamente la medida del diámetro de las moléculas de dicha sustancia, por lo que cuando nos referimos a las mediciones del número de Avogadro hay que entender que estamos describiendo mediciones de los tamaños de las moléculas. Luego, sugería que lo que había descrito podría corresponder a aquel fenómeno ya conocido. Dejó clara su postura en el párrafo inicial del trabajo. En este informe se demostrará que, de acuerdo con la teoría cinético-molecular del calor, los cuerpos de tamaño microscópicamente visible suspendidos en líquidos deben realizar, como resultado de movimientos moleculares térmicos, unos movimientos de tal magnitud que puedan ser fácilmente observables mediante un microscopio. Es posible que los movimientos que aquí se estudien sean idénticos a lo que se llama movimiento molecular browniano. Sin embargo, los datos de que dispongo sobre este último son tan imprecisos que no podría formar un juicio al respecto. 166. El movimiento browniano toma su nombre del botánico escocés Robert Brown, 1773 a 1858, que observó este fenómeno mientras estudiaba unos granos de polen a través del microscopio en 1827. Observó que estos granos, que habitualmente tienen un diámetro menor que media centésima de milímetro, se movían de un modo espasmódico y zigzagueante cuando flotaban en el agua. Al principio se pensó que los granos estaban vivos y nadaban en el agua, pero pronto se vio claramente que todos los granos diminutos de cualquier tipo que estuvieran en suspensión dentro de un líquido, o en el aire, se movían de la misma manera, aunque fueran unas partículas, como las partículas de humo que flotan en el aire, sin relación alguna en absoluto con los seres vivos. En la década de 1860, a medida que la hipótesis atómica cobraba fuerza, varias personas sugirieron que este movimiento podría estar causado por el impacto de las moléculas de líquido con los granos, pero, para que una molécula pudiera darle un empujón medible a un grano de polen, esta molécula tendría que tener un tamaño que fuera una fracción bastante grande del tamaño del grano de polen, lo cual era claramente ridículo. Más tarde, pero todavía en el siglo XIX, el físico francés Louis Georges Gouy, 1854 a 1926, y en Inglaterra William Ramsay, 1852. 166 traducido a partir de Einstein's Miraculous Year, John Stegel reedita en inglés, con comentario añadido, todos los trabajos clásicos de Einstein de 1905. 1916, independientemente el uno del otro, sugirieron que el movimiento browniano se podría explicar mejor en términos estadísticos. Si una partícula suspendida en el agua o en el aire fuera bombardeada constantemente mediante un gran número de moléculas desde todos los lados, la fuerza que se ejercería sobre ella por término medio sería la misma desde todas las direcciones. Sin embargo, de vez en cuando, solo por azar, habría más moléculas golpeándola por un lado que por otro, por lo que el grano se apartaría a trompicones del lado por donde se ejerciera un exceso de presión. Pero no siguieron esta teoría con todo detalle, y, cuando Einstein desarrolló unas teorías similares de una manera estadística adecuada, es casi seguro que no conocía estas propuestas anteriores. Einstein era famoso por su costumbre de desarrollar teorías por sí mismo, partiendo de principios fundamentales, sin leer minuciosamente la información preexistente en relación con el tema en la literatura científica publicada con anterioridad. La razón por la cual el papel de Einstein resultó tan influyente fue que era preciso, dio una solución matemática y estadística exacta al problema. Se podría pensar que, ya que la presión sobre el grano de polen, como promedio, es la misma por todos los lados, este grano debería estar siempre más o menos en el mismo lugar, meneándose sin cambiar de sitio. Sin embargo, todo movimiento espasmódico es aleatorio, por lo que una vez que el grano se ha movido un poco en una dirección, es igualmente probable que se vuelva a mover en la misma dirección, o que se mueva en la contraria, volviendo a la posición de partida, o que se mueva en cualquier otra dirección distinta de la anterior.
El resultado es que sigue una trayectoria zigzagueante en la que la distancia que recorre desde su punto de partida, medida sobre una línea recta que atraviesa los zigzagueos, es siempre proporcional a la raíz cuadrada del tiempo que ha transcurrido desde el primer golpe. Esto es cierto independientemente del momento desde el que se empiece a medir, sea cual sea la sacudida que se considere como primer golpe. Este proceso se conoce actualmente como recorrido aleatorio, y la estadística en que se basa, desarrollada por Einstein, resultó ser importante, por ejemplo, para describir la desintegración de elementos radioactivos. Einstein utilizó valores numéricos en sus cálculos e hizo una predicción, basada en la teoría cinético-molecular, que se podría comprobar mediante observaciones si cualquier microscopista fuera capaz de observar el movimiento browniano con la necesaria minuciosidad. Einstein halló una fórmula que relacionaba el número de Avogadro con la velocidad a la que se mueven las moléculas y la velocidad medible a la que las partículas se desvían de su posición inicial a causa del movimiento browniano, utilizando para el número de Avogadro un valor de 6x1023, un valor que no se sacó de la manga, sino que se basaba en otro trabajo que había estado realizando en 1905 y del que hablaremos más tarde. 167 para una partícula con un diámetro de 1 milésima de milímetro que estuviera en suspensión dentro del agua a 17 grados centígrados, predijo una desviación de 6 milésimas de milímetro en un minuto. La partícula recorrerá el doble de distancia en 4 minutos, el cuádruplo de dicha distancia en 16 minutos, y así sucesivamente. El francés Jean Perrin, 1870 a 1942, aceptó el desafío de medir esta lenta desviación, con la precisión requerida y publicó los resultados de sus mediciones durante los últimos años de la primera década del siglo XX, ante lo cual Einstein se apresuró a escribirle, diciéndole, él habría pensado que era imposible investigar el movimiento browniano con tal precisión. Es una suerte para este tema que usted lo haya abordado. Una señal de lo importante que resultaba en aquellos tiempos esta prueba de la existencia de los átomos y las moléculas es que, en 1926, Perrin recibió el premio Nobel por este trabajo. El propio Einstein no había terminado aún del todo con la búsqueda de pruebas relativas a la existencia de los átomos y la indagación para determinar con exactitud el número de Avogadro. En octubre de 1910, escribió un informe en el que explicaba que el color azul del cielo se debe al modo en que las moléculas de gas del aire dispersan la luz. La luz azul se dispersa de este modo más fácilmente que la luz roja o amarilla, y esta es la razón por la que la luz azul procedente del Sol nos llega desde el cielo en todas las direcciones, después de rebotar de una molécula a otra a través de los cielos, mientras que la luz directa del Sol es de color anaranjado. Ya en 1869, John Tyndall había hablado sobre este tipo de dispersión de la luz, pero en términos del efecto que producen sobre la luz las partículas de polvo que hay en 167. El valor actual del número de Avogadro, llamado ahora también constante de Avogadro, es 6022x1023. El aire, esta dispersión por efecto del polvo, que aún capta más azul de la luz solar, es la razón por la cual el Sol parece más rojo al amanecer y durante el ocaso. Otros científicos sugerían, y eran sugerencias correctas, que son las moléculas del aire, y no el polvo suspendido en el aire, lo que hace que el cielo sea azul. Pero fue Einstein quien hizo cálculos aplicando datos numéricos, utilizando la intensidad del azul del cielo para calcular la constante de Avogadro por otro método, y al mismo tiempo aportó pruebas que apoyaban la realidad de la existencia de los átomos y las moléculas, por si aún hicieran falta dichas pruebas en el año 1910. Sin embargo, a pesar de lo atractivo que pueda resultar este trabajo, su encanto palidece al lado de la obra por la se recuerda principalmente a Einstein, que también trata de la luz, pero de un modo mucho más fundamental. Con el fin de situar la teoría especial de la relatividad en su contexto, remontamos para examinar el modo en que el conocimiento de la naturaleza de la luz se desarrolló durante el siglo XIX, y cómo esto llevó a Einstein a valorar la necesidad de realizar una modificación en las máximas más veneradas de toda la ciencia, las leyes del movimiento de Newton.